Listo. Bai. Kaixo arrastion, danoi. A ver. Ohiko bilkura ze baino lehenago, irakurri nahi dute idatzi bat, asteartean sartu zuela talde independenteak. Esanez gaur esela bilkurara etorriko, irakurriko dizuet. El grupo independiente, debido a la actual situación de videoconferencias, no acudirá al pleno, entendiendo que durante la semana se han hecho actos y no se ha tenido la misma determinación para no haberse celebrado, ya que nos encontramos en zona roja. Bueno, hori da haiek sartu zutena. Eta orain bai hasiko dugu osoko bilkura, lehenengo puntuarekin. 2021 bateko maiatzaren 31ko aktaren onartzea hala badagokio. Botua eskatuko dizuet pantailan agertzen zareten moduan. Bai, Jose? Gauza bat. Badago gauza bat ez dago, nire ustez ez dago argi. Da, 22 orrialdean, aipatzen da, irakurriko dut 22, parkatu, bilatzen dago. 22 azken parrafoa, eta 23 lehenengo parrafoa. Da hori. Es la famosa votación sobre en la ordenanza de mercados. Lo que quería decir es que cuando se propone aquí, dice, la señora alcaldesa señala que si existe un error en la entrega de la documentación, se puede dejar en suspenso la adopción del presente acuerdo para una próxima sesión plenaria. Creo que fue lo que pedimos nosotros, que se dejara en suspenso. No lo dijo la señora alcaldesa. La señora alcaldesa propuso una votación. Punto siguiente, se somete a votación una propuesta formulada por la señora alcaldesa. No era así. Y la votación se hizo como se hizo, y salió con un resultado que viene al siguiente. Pero yo creo que no fue la señora alcaldesa la que propuso dejar por el próximo día, sino precisamente hacer la votación para hacerlo ese día. Se toma nota de la corrección y se incluye la rectificación. De acuerdo. Vale, pues tomando nota de esa rectificación y se incluye, vuelvo a pedir el voto. José. Bai. Izaskun. Bai. Gabi. Arrola. Bai. Andoni. Bai. Ibon. Bai. Vanessa. Bai. Tamara. Bai. Eta ni be bai. Onartzen dugu orduan akta ahoa batez. Bigarren puntua, aprobación de la cuenta general del ejercicio 2020. Andoni. Bai, arratsaldeon danori. 2020ko urteko kontu orokorraren onespenaren onarpena. El objeto de la reunión de la Comisión Especial de Cuentas es proceder al examen de la cuenta general del presupuesto de esta entidad correspondiente al ejercicio de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7 de 1985, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y de la normativa foral presupuestaria de las entidades locales. Vista la providencia de Alcaldía de 12 de mayo del 21, donde se resuelve emitir informe en relación a la cuenta general de la institución correspondiente al 20 y en cumplimiento de dispuesto en la ley, por la que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente informe. Visto que con fecha 21 de mayo del 21, constituida Comisión Especial de Cuentas por parte de todos los miembros, los miembros del Pleno, y visto el expediente tramitado para proceder al examen inicial de la cuenta general del presupuesto de esta entidad correspondiente al ejercicio económico del 2020, en cumplimiento de los artículos de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y de la norma foral presupuestaria de las entidades locales, la Comisión Especial de Cuentas, por unanimidad, informó con carácter inicial favorablemente la cuenta general del Ayuntamiento del ejercicio 2020, que ha quedado cumplidamente justificada e integrada por los documentos siguientes: balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios de patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, estado de liquidación de presupuesto, memoria, anexos y certificados. Visto que la cuenta general, junto con el informe de la comisión, fue expuesta al público por plazo de 15 días mediante inserción en el Boletín Oficial de Vizcaya, así como en tablón de dictos, para que durante el plazo de 15 días las personas interesadas puedan presentar reclamaciones, reparos o observaciones, no habiendo sido interpuesta ninguna reclamación al efecto en dicho plazo. Visto el informe de intervención de 12 de julio del 21 y visto el informe del secretario de 19 de julio del 21, y en virtud del dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas celebrada el 22 de julio del 21 por unanimidad de las personas asistentes, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar definitivamente, en ausencia de reclamaciones, reparos y observaciones durante el plazo de exposición al público, la cuenta general del Ayuntamiento de Gorliz del ejercicio 2020, cumplidamente justificada e integrada por la documentación antes aludida. Segundo, publicar en el Boletín Oficial de Vizcaya la aprobación definitiva de la cuenta general. Y tercero, dar traslado al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas de la cuenta general del Ayuntamiento de Gorliz del ejercicio 2020, debidamente aprobada en los términos que establece su normativa, específicamente junto con todas las resoluciones y acuerdos adoptados por la presidenta de la entidad local y por el Pleno de la Corporación, en virtud de la Ley de las Entidades Locales del territorio histórico de Vizcaya. ¿Pido yo el voto, Nagore, o pedís tú? Ya pido yo. Es que ricasco. Bueno, no sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta. Abrimos 2 rondas. Si pedís la palabra. ¿Ninguna pregunta? Pues os pido el voto. José. Bai. Izaskun. Bai. Gaby. Bai. Arrola. Bai. Andoni. Bai. Ivonne. Bai. Vanessa. Bai. Tamara. Bai. Eta ni be bai, onartzen dugu bigarren puntuan aho batez. Hirugarren puntua, aprobación del soporte de videoacta en la celebración de las sesiones plenarias y de las comisiones informativas del Ayuntamiento de Gorliz. Arrola, zure hitza. Bai. Propuesta de acuerdo. Modificación del actual soporte de las actas del Pleno y de las comisiones informativas para la implantación del sistema denominado videoacta a fin de adaptarlas a las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Antecedentes de hecho. Vista la providencia de la señora alcaldesa presidenta de fecha 8 de marzo de 2021, visto el informe emitido por la interventora accidental de fecha 6 de mayo de 2021, visto el informe emitido por el responsable del Servicio de Asesoría Informática de este Ayuntamiento de fecha 9 de julio de 2021, visto el informe emitido por el técnico de Administración General de fecha 9 de junio de 2021, visto el informe emitido por el secretario municipal de fecha 19 de julio de 2021, fundamentos de derecho, legislación aplicable. En virtud del artículo 47.2.f de la Ley 7/1985, la elaboración de las actas constituye una labor reguladora en el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales. Si se pretende modificar este sistema, debe al menos adoptarse una forma de carácter general que regule estas cuestiones, de forma que se establezca un sistema y forma diferente. En este caso sería la adopción de un acuerdo de sede plenaria que aprobara la modificación. Acuerdo que, dada la naturaleza y el contenido de la cuestión, ha de recaer su adopción por parte de la mayoría absoluta legal de miembros del Pleno. Asimismo, se estima procedente que, una vez aprobada la propuesta de acuerdo, otorgar trámite de información pública para el plazo mínimo de 30 días, la presentación de reclamaciones y sugerencias. En caso de asistir, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Por todo lo que antecede, de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización, sección régimen interno, celebrada el 22 de julio de 2021, con unanimidad de los asistentes, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el formato de soporte de videoacta en la celebración tanto de sesiones plenarias como de las sesiones de las comisiones informativas que tengan lugar en el Ayuntamiento de Gorliz con el objeto de impulsar la transparencia, la acción y gestión municipal, garantizar el derecho ciudadano a comunicar y recibir libremente información y mejorar la eficacia y eficiencia en el ejercicio de la actividad municipal. Todo ello en la forma que se expone a continuación. De cada sesión que celebre el Pleno de la Comisión Informativa será preciso que se redacte acta escrita en todo caso por el secretario de la Corporación, extracto en papel comprensivo de los siguientes datos: lugar, fecha y hora de inicio y final de la celebración de la sesión, su indicación de carácter ordinario o extraordinario, las personas asistentes, ausentes y los miembros que hubieran excusado, el enunciado de los asuntos tratados, la expresión del sentido de voto de los miembros presentes y el resultado de las votaciones, el contenido de los dictámenes y acuerdos alcanzados en su caso. El acta se complementará con la grabación en vídeo de las imágenes y del audio de las sesiones, de modo que las intervenciones de los concejales y concejalas sean íntegramente recogidas en soporte videográfico, que tendrá la consideración de videoacta, identificando hora, minuto y segundo en el que se produzca la grabación. Las imágenes y el audio grabadas posteriormente serán objeto de una edición con el objeto de facilitar su visionado o seguimiento de las intervenciones producidas y los acuerdos adoptados. El resultado de las grabaciones de las sesiones públicas deberá estar disponible en la web municipal una vez completada la labor de edición de cada sesión de forma expuesta. La Secretaría Municipal ha de firmar digitalmente la certificación de la huella electrónica del documento biográfico y todos los documentos anexos que formen parte del expediente de la sesión. El libro de actas, por tanto, se formará por la agregación de las actas de las sesiones en formato papel y el videoacta de la sesión en la forma antes descrita. En virtud del deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento 2016/679, se informará de la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento 2016/679. Segundo, aprobar inicialmente la realización a través de medios electrónicos de las notificaciones y convocatorias y actos administrativos que deben ser practicados a los miembros de la Corporación Municipal. Tercero, publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de Vizcaya, en el tablón de dictos y en la página web municipal, a fin de que puedan ser presentadas alegaciones por espacio de 30 días. La ausencia de alegaciones durante el plazo conferido a efecto conllevará la aprobación definitiva del acuerdo de forma automática. Cuarto, dar traslado del presente acuerdo a los departamentos municipales, así como a los órganos competentes de la Administración autonómica y estatal a los efectos oportunos. Bai, galderarik? Galderarik ez badau, bozkatzera pasatuko dugu. Jose? Bai. Izaskun? Bai. Gabi? Bai. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Ibon? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Tanineu? Be bai. Onartzen dugu hirugarren puntua, bideoaktari dagokiona, aho batez. Laugarren puntua. Resolución de la impugnación presentada por el Grupo Municipal del Grupo Independiente de Gorliz contra el acuerdo plenario de aprobación del incremento de las retribuciones de personal para 2021. Arrola. Bai. Propuesta de acuerdo. Resolución de la impugnación presentada por el Grupo Municipal del Grupo Independiente de Gorliz contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno el día 31 de mayo de 2021 de aprobación de un incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público en el Ayuntamiento de Gorliz. Antecedentes de hecho. Con fecha 31 de mayo de 2021, el Ayuntamiento Pleno adoptó en sesión ordinaria el acuerdo de aprobación de un incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público en el Ayuntamiento de Gorliz, con efectos a 1 de enero de 2021 de un 0,9% respecto a las tablas retributivas vigentes a 31 de diciembre de 2020, en atención al artículo 18.2 de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Con fecha 7 de junio de 2021, tuvo entrada en el registro municipal de este ayuntamiento con número de entrada 4618, suscrito por don Iván Pérez Zuazo, en nombre y representación del Grupo Municipal Grupo Independiente de Gorliz, por el que, entre otras cuestiones, impugnaba el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 31 de mayo de 2021,
de aprobación de un incremento de las retribuciones de personal de servicio del sector público en el Ayuntamiento de Gorliz. En fecha 19 de julio de 2021 fue emitido informe por parte del secretario municipal en relación a la impugnación formulada. Fundamentos de hecho. Sobre legitimación activa para interponer el recurso. En base al artículo 63.1 de la Ley 7/1985 podrán impugnar los actos y acuerdos los y las miembros de las corporaciones locales que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. De tal manera que en la sesión plenaria 31 de mayo de 2021 fue sometido a debate y votación el acuerdo de aprobación de un incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público en el Ayuntamiento de Gorliz, con efectos a 1 de enero de 2021 del 0,9% respecto a las tablas retributivas vigentes a 31 de diciembre de 2020. En atención al artículo 18.2 de la Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. Pues bien, en dicha sesión plenaria tomaron parte la señora Arco y el señor Santamaría, miembros del Grupo Municipal del Grupo Independiente de Gorliz, encontrándose ausente el señor Pérez, tercer miembro del citado Grupo Municipal. Y en dicha sesión, tanto la señora Arco como el señor Santamaría votaron a favor del acuerdo que ahora impugnan. Por consiguiente, a la vista del citado artículo 63 de la Ley 7/1985, las personas recurrentes carecen manifiestamente de legitimación para solicitar la anulación de un acuerdo que fue aprobado gracias a, entre otros, el propio voto favorable en los casos de la señora Arco y el señor Santamaría. Por lo que hace referencia al señor Pérez, pese a su condición de concejal, no tomó parte en la sesión plenaria en la que se adoptó el acuerdo recurrido, sin que conste justificación alguna de las razones de su inasistencia a la sesión, ni alegación de motivos personales, laborales o de algún otro tipo, más allá del anuncio de la no participación efectuada previamente al inicio por los compañeros del Grupo Municipal. Por tanto, en ausencia de causas válidas debidamente acreditadas, al expediente administrativo no se considera posible entender que el señor Pérez goce legitimación activa para suscribir el recurso presentado, tal y como se ha expuesto con referencia al artículo 63.1 de la Ley 7/1985. No obstante lo anterior, en aras de actuar con la máxima prudencia, garantía y seguridad jurídica en el desarrollo del procedimiento administrativo, de manera que las interpretaciones que se tengan en cuanto a la administración, a la admisibilidad de recurso como consecuencia de legitimación para recurrir, serán siempre efectuadas en base al principio pro actione y pueda así llegarse a conseguir la máxima efectividad de derecho, adoptando una interpretación lo más beneficiosa de los derechos de los concejales. Resulta admisible analizar las alegaciones presentadas. 2. Incoherencia con los actos propios. Tal y como ha sido ya expuesto, visto el sentido favorable del voto dado por las dos personas miembros del Grupo Municipal, Grupo Independiente de Gorliz, que tomaron parte en la votación del acuerdo que ahora se impugna, no resulta entendible que tras coadyuvar a la adopción de un acuerdo mediante el voto favorable, pocos días después promuevan una petición declarativa de nulidad. La citada actuación quebranta el deber de coherencia con el comportamiento propio. 3. Inexistencia y prevaricación en la actuación de la señora alcaldesa por ausencia de interés personal en el acuerdo adoptado. Tal y como fue expuesto tanto en comisión informativa de la organización celebrada el día 20 de mayo de 2021, donde se informó del acuerdo plenario que ahora se recurre y que se celebró previamente a la celebración de la sesión plenaria del 31 del mismo mes, y según consta en la documentación obrante del citado expediente, la Ley 11/2020 de 30 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 regula en su título 3, capítulo 1, los gastos del personal y servicios del sector público. En el apartado 2 de la norma presupuestaria se establece que en el año 2021 las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global superior al 0,9% respecto a los vigentes a 31 de diciembre de 2020, en términos de homogeneidad para los dos periodos de la comparación, tanto por el que respecta a efectivos de ese personal como la antigüedad del mismo. Ese mismo porcentaje será aplicable también a los altos cargos y otro personal directivo y al personal laboral del sector público. A la vista de lo anterior, EUDEL, tal y como ha venido realizando en lo referente a los incrementos retributivos de los ejercicios anteriores, en aras de aclarar sus posibles interpretaciones, formuló en el mes de enero a los ayuntamientos vascos la recomendación de incrementar las retribuciones del personal de servicio del sector público a efectos 1 de enero de 2021 el máximo legal permitido, esto es, un 0,9%. Por medio de esta recomendación, EUDEL pretende aclarar el alcance jurídico de este precepto legal, confiando en que todo ello permita allanar el camino de futuros avances en el marco de la negociación colectiva que debe tender la consecución de un nuevo acuerdo regulador UDALICH.
Asimismo, se señalaba que en el expediente consta el certificado emitido por la Intervención Municipal en fecha 7 de mayo de 2021. Se certifica que en los vigentes presupuestos de esta entidad para el ejercicio 2021, aprobados mediante acuerdo plenario de 17 de diciembre de 2020, existe consignación suficiente para soportar el incremento retributivo del 0,9% de todos los puestos de trabajo reservados a personal funcionario, personal laboral y eventual, y así como altos cargos. En virtud del artículo 103 bis de la Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, las corporaciones locales aprobarán anualmente la masa salarial del personal laboral del sector público local, respetando los límites y las condiciones que se establezcan con carácter básico en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. La masa salarial aprobada será publicada en la sede electrónica de la corporación y en el boletín oficial correspondiente al plazo de 20 días. Y por todo lo anterior, se adopta el acuerdo de aprobar un incremento de las retribuciones del personal del servicio del sector público en el Ayuntamiento de Gorliz con efecto a 1 de enero de 2021 de un 0,9%. Así, las personas empleadas públicas se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal y personal eventual. De la vista de todo lo expuesto, queda medianamente claro, como al contrario de lo expuesto, que en el escrito de impugnación presentado contra el citado acuerdo plenario y adoptado por unanimidad de los presentes, no existe interés personal alguno en el caso de la señora alcaldesa a la hora de tomar parte en el debate, y yerra la parte recurrente y no es cierta la apreciación que formula en su escrito cuando dice expresamente que el acuerdo aprobado le resulta de aplicación a la señora alcaldesa y que se encuentra incluso en el deber de abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución del asunto de referencia. Al contrario, el acuerdo no le resulta aplicable a la señora alcaldesa, puesto que se adoptó el acuerdo de aprobar un incremento de las retribuciones del personal del servicio del sector público del Ayuntamiento de Gorliz, colectivo dentro del cual evidentemente no se incluye la señora alcaldesa, y el acuerdo no resulta de aplicación a las personas miembros de la corporación local. Órgano competente. En armonía con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, los actos administrativos podrán ser recurridos potestativamente en reposición en el plazo de un mes. Por consiguiente, habiendo sido adoptado el acuerdo plenario que se impugna el 31 de mayo de 2021, la interposición de recurso el día 7 de junio de 2021 se realiza dentro del plazo, debiendo ser resuelto el plazo idéntico por el propio Ayuntamiento Pleno, previo dictamen favorable de la Comisión Informativa. Contra la resolución de un recurso de reposición no puede interponerse de nuevo dicho recurso. Por todo lo que antecede, de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización, sección régimen interno, celebrada el día 22 de julio de 2021, por unanimidad de las personas asistentes se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primera, desestimar íntegramente el recurso de reposición de fecha 7 de junio de 2021 suscrito por la representación del Grupo Municipal Grupo Independiente de Gorliz, por el que se solicitaba, entre otras cuestiones, la declaración de nulidad del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 31 de mayo de 2021. Se fundamenta la desestimación en la inexistencia de prevaricación y ausencia de interés personal alguno en la participación en el debate y votación de acuerdo adoptado por parte de la señora alcaldesa. La incoherencia con los actos propios mostrados por quienes promueven la impugnación, visto el sentido favorable del voto dado por las dos personas miembros del Grupo Municipal Grupo Independiente de Gorliz que tomaron parte en la votación del acuerdo que ahora se impugna, no resulta entendible que tras coadyuvar a la adopción de un acuerdo mediante el voto favorable, pocos días después promuevan una petición declarativa de nulidad. La citada quiebra del principio de la coherencia de los actos propios se encuentra íntimamente ligada a la deficiencia de la legitimación activa en las dos personas miembros del Grupo Municipal Independiente de Gorliz, que en la sesión plenaria votaron a favor del acuerdo que ahora impugnan y donde el tercer miembro del citado grupo no toma parte en la sesión plenaria en la que fue aprobado el acuerdo. Segunda, notificar el acuerdo adoptado al Grupo Municipal Grupo Independiente de Gorliz, significando que contra el mismo no cabe la interposición de nuevo recurso potestativo de reposición. Vale, eskerrik asko Arrola. Galderarik honen gainean? Ez badago galderarik, botua eskatuko dut. Jose? Jose? Micro. Bai. Izaskun? Bai. Gabi? Ados. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Ibon? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai.
Tanineu, bebai, onartzen dugu laugarren puntua aho batez. Bosgarren puntua, aprobación inicial de la valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz. Arrola, zure hitza. Bai. Propuesta de acuerdo. Aprobación inicial de la valoración de puestos de trabajo. Antecedentes de hecho. Vista la providencia de la señora alcaldesa presidenta de este ayuntamiento de fecha 5 de junio de 2021, visto los informes técnicos emitidos y las actas de las reuniones celebradas por la mesa de negociación, visto el informe emitido por el técnico de Administración General de fecha 14 de julio de 2021, visto el informe emitido por el secretario municipal de fecha 19 de julio de 2021, fundamentos de derecho. El procedimiento es el siguiente. Por parte del área municipal encargada del régimen interior y impulso de la alcaldía, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 7/1985, en virtud de las cuales son atribuciones de la alcaldía, entre otras, dirigir el gobierno y la administración municipal, aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobadas por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección de personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas, desempeñar la jefatura superior en todo el personal y acordar su nombramiento y sanciones. Por todo ello, ha sido redactado el documento de valoración de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Gorliz. En la preparación de la valoración de puestos de trabajo han participado los representantes sindicales del personal municipal empleado, tanto laboral como funcionario, por cuanto han formado parte de la comisión de valoración. En concordancia con el artículo 22.2.j de la Ley 7/1985, la aprobación de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas del personal y el número y régimen del personal eventual son atribuciones del Ayuntamiento Pleno. Además, tal competencia no puede ser objeto de delegación de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del citado artículo 22. En consecuencia, la eventual aprobación de la valoración de puestos de trabajo es materia sometida a la consideración del Pleno de la Corporación, por lo que en base al artículo 22.1.c de la misma norma legal, el documento de valoración debe ser sometido previamente a la comisión informativa del área correspondiente. Dado que la aprobación de la valoración de puestos de trabajo recae en el Pleno de la Corporación, el documento de valoración debe ser sometido previamente a la comisión informativa del área correspondiente. El Pleno de la Corporación, si procede, aprobará inicialmente el documento y se expondrá al público mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya. El Pleno de la Corporación, si procede, aprobará el documento y se expondrá al público mediante inserción de anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya. Asimismo, el acuerdo de aprobación y el documento de valoración se pondrá en conocimiento del personal público por su carácter de personas interesadas. Dicho personal evidentemente podrá interponer recursos si así lo estima oportuno contra el recurso de aprobación. La valoración de puestos de trabajo se entenderá aprobada definitivamente si durante el plazo de exposición no hay presentada alegación alguna. En caso contrario, el Pleno resolverá las alegaciones presentadas y aprobará definitivamente el documento. Tras la aprobación definitiva se procederá a la publicación del documento de evaluación y dicha aprobación dará lugar, en su caso, a la modificación de la relación de puestos de trabajo, la cual deberá adaptarse en todos sus extremos a lo determinado en la valoración de puestos de trabajo. Por todo lo que antecede, de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización, sección régimen interno, celebrada el 22 de julio de 2021 por unanimidad de las personas asistentes, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la valoración de puestos de trabajo de este ayuntamiento con el texto que figura en el anexo número 1. Segundo, exponer al público la valoración de puestos de trabajo durante el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya, durante las cuales las personas interesadas podrán examinar y presentar las alegaciones que estimen pertinentes. Tercero, dar traslado del presente acuerdo al personal del Ayuntamiento de Gorliz con el fin de que en el plazo de 15 días hábiles presenten cuantas alegaciones consideren oportunas. Cuarto, informar que el acuerdo se considera definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición no se hubiesen presentado alegaciones. En caso contrario, el Pleno deberá resolverlas y adaptar acuerdo expreso de aprobación definitiva. Una vez aprobada definitivamente, la valoración de puestos de trabajo se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de Vizcaya. Eskerrik asko, Arrola. Galderarik puntuaren gainean. Bai, Jose? Hasiko dugu gure baduzue lehenengo txanda. No sé si hará falta muchas chandas, porque en realidad la pregunta es sencilla. En el acuerdo dice, primero, aprobar inicialmente la elaboración de puesto de trabajo de este ayuntamiento con el texto que figura en el anexo 1. Y no está en el anexo 1.
No sé, yo sé las que se llevan, pero no sé realmente si falta el texto. La verdad que no lo he mirado. ¿Sabéis? Javier, En el enlace, la documentación cuando enviamos el día pasado, el día de la convocatoria, en el email se hace referencia que va la documentación correspondiente al pleno y la de las comisiones, donde está, por eso lo hemos incluido, donde está toda la documentación, precisamente de la semana pasada. Por eso va la referencia a las dos carpetas, para la del pleno más las comisiones, donde ya unidas las dos se incluye toda la documentación. De acuerdo. Es en el que mandamos después de la convocatoria ese email que pues enviamos a todos los miembros del pleno. Ya, pero como figura como anexo 1, dices, ¿dónde? A ver, buscando en la documentación, anexo 1, pues es lo que no encuentro. Eso. Vale. Bueno, pues en realidad hay dos carpetas esta vez, en la famosa nube que le llamamos. De acuerdo. bai, argi geratu bada. Bai. Botua eskatuko dut, Jose. Bai. Izaskun, Bai. Gabi, Bai. Arrola, Bai. Andoni, Bai. Ibon, Bai. Vanessa, Bai. Tamara, Bai. eta ni neu, bai. Onartzen dugu beraz bosgarren puntua, aho batez. Seigarren puntua, aprobación inicial de la modificación del reglamento municipal horario. Arrola, Bai. mesedes. Propuesta de acuerdo. Aprobación inicial si procede a la modificación del reglamento de control horario del Ayuntamiento de Gorri. Antecedentes. La regulación sustantiva de la jornada de trabajo, descansos y fiestas, vacaciones, servicios extraordinarios, licencias y permisos, horario y calendario correspondientes al personal que presta sus servicios en el Ayuntamiento de Gorri se encuentra recogida en el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Gorri. Boletín Oficial de Vizcaya número 58 de 22 de marzo. No obstante lo anterior, como complemento a esta regulación, se hace preciso instrumentar la instrucción que regule específicamente la gestión horaria efectiva que se materializa a través de los sistemas de control electrónico. Es por ello que en fecha 23 de diciembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de Vizcaya número 246 la aprobación definitiva del Reglamento de Control Horario del Ayuntamiento de Gorri, normativa de funcionamiento interno que se haya inspirado en dos ideas básicas. La evidencia de que en toda organización debe existir unas reglas mínimas como requisito previo necesario para su correcto funcionamiento y la convicción de que el concepto de que cada persona empleada tenga de la cultura de la organización ha de ser la base para propiciar objetivos de orden y eficacia deseables. No obstante, desde su aprobación se han observado algunas deficiencias y determinados aspectos carentes de regulación que, en vez de facilitar un correcto funcionamiento, han dificultado la correcta ejecución de dicho reglamento. Por este motivo, se ha elaborado una propuesta de modificación del reglamento a fin de ajustar la realidad y responder a las necesidades que han surgido desde su aprobación. Fundamentación jurídica. Considerando el artículo 47 de la barra del Estatuto Básico del Empleo Público, las administraciones públicas establecerán la jornada general y las especialidades de trabajo de su personal. La jornada de trabajo podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial. En base al artículo 37.1.m serán objeto de negociación las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones y permisos, entre otros aspectos. En virtud del artículo 40.1.c, las juntas de personal y los delegados de personal tendrán conocimiento y serán habidos en el establecimiento de la jornada laboral y el horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones. Con fundamento en el artículo 49 de la Ley 7/1985, la aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente procedimiento. Aprobación inicial por el Pleno por mayoría simple de conformidad con el artículo 47 de la citada norma legal. Previamente la correspondiente comisión informativa emitirá su dictamen. Información pública en el Boletín Oficial de Vizcaya y el tablón de edictos municipal y audiencia a las personas interesadas por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo, rechazando e incorporando al texto definitivo las sugerencias o reclamaciones aceptadas y aprobación definitiva por el Pleno. Considerando que en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional
y que la revisión o modificación de las ordenanzas habrá de seguir el mismo trámite que la aprobación de una ordenanza municipal, la aprobación de la modificación de la ordenanza en sede plenaria estará precedida del sometimiento a dictamen de la Comisión Informativa de Interior. Con fecha 20 de junio de 2021 fue emitido informe por parte del técnico de Administración General. Con fecha 19 de julio de 2021 fue emitido informe por parte del secretario en virtud del artículo 3.d primero del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Por todo lo que antecede y conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización, sección régimen interno, celebrada el día 22 de julio de 2021, por 6 votos afirmativos de la señora Uchuque, del señor Marzada, del señor Landa, de la señora Murúa, del señor Arroda y la señora Igartua, del Grupo Municipal Eusko Abertzaleak, y 3 abstenciones del señor de la Maza, del señor Martínez y la señora Ibarra, del Grupo Municipal EH Bildu, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación del Reglamento de Control Horario del Ayuntamiento de Gorliz, cuyo texto íntegro se adjunta en anexo. Segundo, publicar el presente anuncio en el Boletín Oficial de Vizcaya exponiéndolo al público por espacio de 30 días contados a partir del día siguiente al de la publicación, a fin de que pueda ser examinado y puedan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes, de conformidad con lo señalado en el artículo 49 de la Ley 7/1985, 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local. Eskerrik asko. Galderarik puntuaren gainean. Sí, yo quería hacer una puntualización aquí que tiene que ver con un error que cometí en la comisión. Yo en la comisión, en este punto, hablé, a raíz de una pregunta de José, comenté si estaba previsto cuando entraban las 2 personas que iban a entrar a la, como nuevas contrataciones a la Cultur, pensando como que fuesen de verano, y efectivamente fue un error mío, porque no era así. A lo que me refería realmente era a una contratación que está pendiente para cubrir una baja desde mayo del 2020, que cogió la baja Coldo, y que Arrola en un email de febrero del 2021 nos comentaba que en breve se procedía a la contratación de la persona para cubrir esa baja, que ese mismo día, en ese momento lo iba a firmar Nagore, y a la incorporación de un 5º trabajador que está previsto por la RPT necesario para la gestión administrativa de la Kultur-etxea más la biblioteca municipal. Todo esto estamos hablando de febrero. En ese momento los trabajadores, como veían que esto parecía que iba a ser inminente, se comprometieron a no coger vacaciones ni días libres durante un periodo hasta que estas contrataciones estuviesen hechas. El día 15 de este mes, Arrola les confirma que en la mesa de negociación se está trabajando para llevarlas a cabo. Tenemos mucha prisa por hacer un tema de control horario, pero no tenemos en cuenta las deficiencias que tenemos en el servicio. Nagore en ese momento también me comentó como que igual no era necesario, puesto que yo había recortado como concejal de Cultura los horarios. Los horarios se han recortado, bueno, en jornada intensiva en verano, como se lleva haciendo durante muchos años, y el sábado que decidí que me parecía no era correcto poner que tenga que estar el técnico de biblioteca, puesto que además de momento sigue después de 15 meses él solo. Entonces, todo esto lo quería aclarar en este momento. Y por eso también no estoy de acuerdo en esa bolsa también de 40 horas que se les pone a los administrativos de Cultur, como bien os dije en la comisión. Vale, itxaron Arrola mesedes. Beste norbaitek, zeozer esan nahi badu? Bai, José. Bueno, es como hay que remitirse al acuerdo, a lo que debatimos en la comisión, es que este sistema me parece un poco chirene, porque se da por supuesto que las comisiones informativas son simplemente para llegar, meter un texto y ese mismo texto va a ir a pleno sin tocar. Si utilizamos ese sistema, o sea, no nos molestamos ni siquiera en guardar las formas, es decir, bueno, esto ha pasado por comisión informativa y se aprueba el mismo texto, pero bueno, en este paso ya se da, como tenemos rodillo y vamos a aprobar, me da lo mismo. Mira, te remites a lo que se presentó el primer día y como no se va a cambiar nada de lo que digáis, pues bueno, ya está, las aportaciones ahí quedan para la prensa. Eso por un lado. Y por otro, el otro día debatimos muy en serio el tema del horario de la Kultur-etxea. La pregunta sigue siendo la misma. Jornada anual de 1.592 horas. Si los de la casa
ayuntamiento, vamos, de las oficinas generales y la oficina técnica, si trabajan 7 horas, 10 minutos por día, 5 días a la semana y cubren la jornada anual, los de la Kultur-Etxea, trabajando el mismo horario, trabajan algunas tardes, pero tienen una compensación de un 4%, creo que es, por trabajar de tardes. Bueno, pero prácticamente con la misma jornada, ¿por qué sale una hora de una bolsa de trabajo de 40 horas que no cubren? ¿Dónde está la diferencia? ¿Alguien no cumple? ¿O unos les sobran horas o a otros les faltan horas? ¿Qué pasa ahí? Vale. Besterik? Beste norbaitek zeo zer esan nahi badu? Arrola? Sí, bueno, voy primero con lo que ha comentado Izaskun. Desde el momento que se produce la baja del trabajador de biblioteca, se intenta por todos los medios cubrir la baja de ese trabajador. Este trabajador tiene una serie de características, bueno, mejor dicho, el puesto es un puesto laboral y es un puesto de auxiliar de biblioteca. Como muy bien conoce José, y lo ha comentado más de una vez porque conoce el mercado laboral de las bibliotecas y tal, nosotros lo que hacemos es intentar acceder a las bolsas de trabajo propias o ajenas donde hay ese tipo de personal, ese perfil que buscamos. Antes se iba a Lanbide, ahora no se puede ir a Lanbide. Y la idea es esa, ir a una bolsa y pedir permiso para poder coger al personal que hay ahí y ofrecer el puesto de trabajo. Después de agotar todas las bolsas de trabajo que había, porque la técnico de la Casa de Cultura estuvo en todas las bolsas que había publicadas, se encontró un trabajador que estaba dispuesto a venir y el problema era que el puesto de trabajo al que venía era laboral y él era funcionario. Después de hablar con los sindicatos, se acordó reservar el puesto ese porque en la situación en la que estaba el trabajador, él preveía que iba a volver. Había pasado a depender ya de la Seguridad Social, no tenía ninguna relación con el ayuntamiento, con lo cual el ayuntamiento podía amortizar la plaza, podía crearla como tenía en un principio pensado crearla, que era funcionario y no laboral, pero se acordó con los sindicatos paralizar esa contratación. Y sí que es verdad, como ha mencionado Izaskun, que una de las reuniones de las tantas que hemos tenido estaba previsto la firma por parte del secretario para autorizar esa contratación. Pero bueno, al final no se llevó a cabo por diferentes razones. Y sí que es verdad que 15 meses más tarde estamos donde estamos. Sí, sin la contratación, pero no es porque no hayamos querido contratar, sino porque hemos acordado también con los sindicatos que vamos ahora esperar, y de hecho hace cosa de un mes ese trabajador se ha acercado al ayuntamiento para decir que quiere volver a trabajar y se le ha indicado que lo que tiene que hacer es arreglar su situación personal con la Seguridad Social, y una vez que lo tenga regularizado, pasarse otra vez por aquí y el ayuntamiento pondrá en marcha la maquinaria para volver a contratar. En cuanto a la bolsa de horas, la propuesta que se trae aquí en la nueva normativa o el ajuste este horario que hemos hecho, ese horario de la Kultur viene ya de hace tiempo y sí que lo hemos estado trabajando, y al final esto se materializó el 30 de junio en una reunión que tuvimos tanto la directora de la Kultur-Etxea, el técnico de Administración General, la concejal de Cultura y el concejal de Interior, que soy yo. Y de las dos propuestas que había en la mesa, la mía particular, era volver al horario anterior de la pandemia, cuando en la Kultur se trabajaba en invierno de mañana y de tarde y el sábado se abría la Kultur. En verano se trabajaba en esto de mañana y también se abría por las tardes, bueno, con otros horarios que no, bueno, con otro cuadrante. Esa era la idea que tenía yo y la que se supone que se iba a hacer. Como los trabajadores no estaban de acuerdo y teniendo en cuenta el personal que teníamos, se propuso anteriormente, se les lanzó un cuadrante con un horario nuevo en el cual se les proponía que si no estuvieran de acuerdo,
y además me acuerdo que lo entregaste tú, Izaskun, suprimir los sábados y que ellos hicieran los turnos como mejor les vendría. Eso se ha estado manteniendo desde febrero hasta ahora y se ha empalmado con la jornada de verano. A lo que íbamos, a la comisión se llevó el documento o la propuesta que se ha llevado ahora, y de las dos propuestas, lo que comentaba, la mía se quedó en stand-by y se acordó una entre todos, teniendo en cuenta el servicio que se quería dar desde la Culture, teniendo en cuenta las necesidades que tenía el servicio, y en todo momento volver a ofrecer ese servicio a la ciudadanía que se había quedado mermado. Tú proponías quitar los sábados y para quitar los sábados se sacó la fórmula de la bolsa de horas para poder hacer también, entre otras cosas, las actividades que se venían haciendo y que se cuantificó, que eran repetitivas a lo largo del año y que se cuantificó una serie de horas. Con la flexibilidad que ofrecía el nuevo reglamento y esta bolsa de horas, se suponía que se iba a poder asegurar que esas equitables, esas acciones, esas iniciativas que se tenían a lo largo del año se podrían hacer. Y eso es lo que se trajo aquí, ¿eh? Se trajo a la comisión informativa y es el texto que se ha traído aquí. Yo personalmente soy partidario de volver a la anterior propuesta, al horario anterior. Pero bueno, respeto lo que se decidió, entre los 4 decidimos, y es lo que se ha traído a la comisión informativa y lo que se presenta aquí ahora. Bueno, ez dakit norbaiteri esaion argi geratu, baina ez bada holan izan, bigarren txanda bat zabalduko dugu, bozkatu baino lehenago. Bai, Izaskun? A ver, Vuelvo a lo Itxaron, mismo de banan, antes. banan. Vuelvo a lo mismo de antes. Queremos regular un horario para los trabajadores, pero desde mayo del 2020, año y pico después, no hemos conseguido dar solución a las necesidades del servicio. No podemos pretender exigir al servicio cuando no le estamos dotando de los medios, cuando siguen estando a faltar 2 puestos. Eso por un lado. Por otro lado, también os dije que a mí me parecía que los administrativos de cultura no tenían por qué estar los sábados y que sí me parecía que podría ser adecuado que la biblioteca pudiese estar abierta. Pero a día de hoy no se puede pretender que la biblioteca esté abierta solamente con un técnico que está cubriendo todos los horarios de biblioteca. Y la bolsa de horas tampoco estoy de acuerdo con ella, porque una cosa es, yo os comenté también que los administrativos de cultura están haciendo muchas más horas fuera de su horario habitual, pero una cosa es que ellos los hacen, y los hacen de buena fe, y los hacen dejando de coger vacaciones y días libres para garantizar el servicio, y otra cosa es que yo les pueda exigir que, por ejemplo, porque a mí se me ocurre montar una San Silvestre el día 31 de diciembre, tengan que venir a hacer la San Silvestre porque sí, porque está dentro de su... Son 2 cosas totalmente diferentes. Nada más. José? a ver, a mí todavía sigue sin quedarme claro. La ecuación, a mismos horarios, diferentes resultados. Insisto, en las oficinas generales, trabajando 7,10, 7 horas, 10 minutos al día, les cuadra el horario anual. Si en la Cultura Etxe hacen el mismo horario, más o menos, están haciéndolo así, les falta 40 horas. No me cuadran. Eso por un lado. Y segundo, lo de la falta de que el horario de verano sea solo por las mañanas, eso ha existido siempre. Lo que pasa es que hace unos 14 años o así, hace 3 legislaturas, sí, hace 3 legislaturas, esta es la cuarta, sería, se suplió eso con la contratación de una persona a media jornada, se lo contrataba por incremento de tareas y trabajaba las tardes de verano. Y por eso se mantenía abierta. Ahora no se pueden hacer esas contrataciones, parece ser que no son legales o que no son muy correctas, y entonces pues ese servicio se ha quedado vacío. Eso por un lado. Segundo, el tercer administrativo, auxiliar administrativo, no, el administrativo que le falta a la Cultura Etxea. No sé qué tiempo llevamos. En las oficinas generales, cuando falta algún administrativo y hay que contratar un sustituto, se contrata, y la Cultura Etxea no. Y siguen estando 2 personas en la oficina. Pero tienen que estar 3 para cubrir todos los horarios. De invierno y de todo, vamos. Entonces, a mí me parece eso, que hay una discriminación con otros servicios porque
Cuando en otros sitios hace falta, se sustituyen. Y en cambio aquí no. Y hay una vacante de hace tiempo ya. Vaya, Roland. Sí, solo por matizar, es que lo he apuntado, pero luego se me ha olvidado comentarlo. Bueno, primero voy con Izaskun. A los trabajadores yo no creo que se les exija ni mucho menos estar ahí. De hecho, si miras los correos, que creo que te he puesto en copia, cuando en todo momento tenía que haber un trabajador en biblioteca o un trabajador yo pregunté, ¿necesitáis un trabajo en biblioteca, un trabajo en la Culture? ¿Pueden estar los dos en la Culture? Perdona. ¿Habéis entendido bien? Es que yo me quedo colgado, no te entiendo. ¿Se ha quedado la imagen? Yo no sé si me oís bien. Bai. Sí, sí. José, eres tú igual. Bueno, lo que os decía, que en su momento con la necesidad o no de cierto personal en la Culture, a mí me ponían el ejemplo de uno tiene que estar atendiendo en ventanilla y otro tiene que estar haciendo trabajos administrativos. Digo, bueno, joder, yo no voy a imponer que tiene que haber un mínimo de trabajadores siempre y cuando os arregléis entre vosotros. Y nadie os va a exigir ni os va a pedir explicaciones de por qué no sale el trabajo ni por qué se ha dejado de hacer esto o lo otro. Está claro que si tienes que atender al personal no puedes estar en el ordenador y tienes que estar en el ordenador, pues estás haciendo lo que tengas que hacer, lo que dé de sí. Eso por un lado. Y de hecho, ya te digo, en los correos viene y si no te lo mandaré para que lo tengas por si no lo tienes, porque yo creo que te puse copia, de manera que se pueden organizar. Ellos siempre se les dio la posibilidad de que se organizasen ellos, que conocían mejor que nadie el servicio. Y lo del tema del horario, ese 4% famoso es una aplicación errónea. Eso que por trabajan y tal de tarde, no sé qué, desde el 2019 no se les tiene que aplicar. Bueno, hay ya hablaremos, ya lo aclararemos mejor, pero ese 4% no se tiene que aplicar. Es algo nuevo también que salió y bueno, igual por ahí viene también parte del error o el malentendido que hay con los trabajadores, pero bueno. Yo en todo momento le he dicho al TAG que aclare el tema de las horas, donde salen todos sus cuadrantes. A mí me cuadran sus horas, me cuadran, no sé por qué a los trabajadores no les cuadran, pero bueno, sin más. Pues si me permitís, visto lo visto, parece ser que ha habido varias reuniones, varios informes, no políticos, sino técnicos. Propuestas sí que ha habido políticas, pero bueno, los informes son técnicos. Parece que no hay un acuerdo o un entendimiento en este punto. Y yo propongo, ya que no hay acuerdo, porque, bueno, habéis dicho en varias ocasiones en estos 2 turnos que no estáis de acuerdo, yo os propongo que hagáis una propuesta y presentarla o trabajarla y aplazar este punto para la siguiente comisión. Si os parece, aplazamos el punto. Voy a pedir el voto de aplazar el punto. José. José. Ay, me estoy quedando congelado aquí. Cierra la ventana, José. Izaskun. Ay. Gaby. Ay. Arrola. Bye. Andoni. Ay. Ivonne. Bai. Vanessa. Bai. Tamara. Bai. Eta ni neu be bai. Orduan onartzen dugu puntu hau. Hurrengo baterako ustea, baina konpromiso horregaz proposamen bat ekarri behar dugu eta horren gainean lan egin. Pasatuko dugu hurrengo puntura, 7. Aprobación de los estatutos de la Agrupación Intermunicipal para el sostenimiento del puesto de tesorero o tesorera en común formada por los ayuntamientos de Gorliz y Urduliz. Arrola, zurea da hitza berriro. Propuesta de acuerdo.
Agrupación intermunicipal para el sostenimiento del puesto de tesorero en común formado por los ayuntamientos de Gorliz y Urduliz. Antecedentes de hecho. Vista la providencia de la señora alcaldesa presidenta de este ayuntamiento de fecha de 2 de junio de 2021, visto los informes emitidos por intervención de fechas 8 y 22 de junio de 2021 que disponen que el convenio pretendido permite en términos de eficiencia económica una asignación más eficiente de los recursos económicos. Visto el informe emitido por el técnico de Administración General de fecha 23 de junio de 2021, visto el informe emitido por el secretario municipal de fecha 19 de julio de 2021 favorable a la aprobación de los estatutos, fundamentos de hecho. Considerando el artículo 22 bis de la Ley 7/1985, que dispone que son funciones públicas necesarias en todas las corporaciones locales el control y la fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria y la contabilidad, tesorería y recaudación, considerando el artículo 14.3 del citado Real Decreto 128/2018, las entidades locales cuya secretaría esté clasificada en clase 2 y segunda y tercera podrán agruparse entre sí para el sostenimiento en común de un puesto único de tesorero. En concordancia con el artículo 8.1 del mencionado decreto, se encuadran en la clase segunda las secretarías del Ayuntamiento de Gorliz y Urduliz, cuya población está comprendida entre 5.000 y 20.000 habitantes. En virtud del artículo 47.2 de la Ley 7/1985, se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos de creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos. Comprobándose que las estipulaciones de los estatutos no contradicen la normativa en vigor procedente de la aprobación del mismo por parte del Pleno Municipal, por todo lo que antecede y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización, Sección Hacienda y Tesorería, celebrada el día 22 de julio de 2021, por unanimidad de las personas asistentes, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la iniciativa propuesta por la Alcaldía Presidencia para la creación de la agrupación de los municipios de Gorliz y Urduliz para el sostenimiento en común del puesto de tesorero de los ayuntamientos de Gorliz y Urduliz. Segundo, aprobar los estatutos de la agrupación intermunicipal para el sostenimiento del puesto de tesorero en común formados por los ayuntamientos de Gorliz y Urduliz recogidas en el anexo. Tercero, facultar a la señora alcaldesa para la firma del convenio, señalando en el punto primero del presente acuerdo y cuantos actos requiera la formalización del mismo. Cuarto, remitir el presente acuerdo al Gobierno vasco solicitando la autorización para la agrupación de los municipios de Gorliz y Urduliz para el sostenimiento en común del puesto de tesorero de los ayuntamientos y adoptar las medidas necesarias para proceder a ejecutar el correspondiente acuerdo. Quinto, notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Urduliz y a la Diputación Foral de Vizcaya a los efectos oportunos. Sexto, dar cuenta a la presente a intervención de este ayuntamiento. Listo. Bai, galderarik honen gainean. Ez badago galderarik, bozkatzera pasatuko dugu. Jose? Jose, izoztuta geratu da, ozta bere? Jose? Bai. Bai. Izaskun? Bai. Gabi? Bai. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Ibon? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Tanineu, be bai. Onartzen dugu beraz 7. puntua hau batez. 8. puntua. Aprobación de la sexta certificación de la obra de urbanización de la V1 de Gusurmendi Mastietas. Andoni? Arratsaldeon berriro. Arratsaldeon berriro, barkatu. Vista la sexta certificación de la obra de urbanización de la Unidad de Ejecución 1 Gusurmendi Mastieta, presentada el 28 de abril del 21, con número de entrada 3195 en el registro municipal por la mercantil Biconsa, en calidad adjudicataria de la obra citada, resultando que con fecha 27 de septiembre del 18 el Pleno de la Corporación adoptó acuerdo por el cual se adjudicó la obra de urbanización de la Unidad de Ejecución 1 Gusurmendi Mastieta a la mercantil Biconsa, dado el visto bueno del director de obra y a la vista del informe del arquitecto asesor externo y el arquitecto técnico municipal de fecha de 22 de junio del 21, de conformidad con el artículo 198.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, las certificaciones de obra
han de ser objeto de aprobación o conformidad por parte de la entidad contratante como requisito necesario para proceder al pago. Tales certificaciones determinan el pago del importe que corresponda, cuyos abonos tienen el concepto de pago a cuenta. Concluida la obra, deberá remitirse certificación final de obra. Por todo lo que antecede y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Organización, Sección de Tesorería y Hacienda, celebrada el 22 de julio, aprobada por unanimidad de las personas asistentes, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar la sexta certificación de la obra de urbanización de la unidad de ejecución Guzmán y Mastieta, ejecutada por la Mercantil Viconsa por importe de 250.978,66 euros más 52.705,52 euros de IVA. Segundo, acordar que la materialización del pago se produzca de conformidad con las condiciones establecidas en el pliego regulador del expediente de contratación. Tercero, notificar el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa a la mercantil adjudicataria. Cuarto, dar cuenta del presente acuerdo a la Dirección de Obra, al Departamento de Intervención y al Departamento de Urbanismo. Bai, galderarik honen gainean. Vale, zabalduko dugu lehenengo txanda. José. A ver, la primera pregunta. ¿Esta es la última certificación? No, vale. Es que como ahí se menciona en el acuerdo, el dictamen, dice el acuerdo dice que se emitirá una final. Por eso, habitualmente cuando hemos hecho las certificaciones, cuando hemos traído a pleno las certificaciones, este párrafo no estaba y este párrafo aquí da un poquito de error y dice que existirá, pero no es el caso. Vale, de acuerdo. Y segundo, hay una persona interesada en la urbanización, un propietario, que ha pedido varias veces ha pedido reuniones con el ayuntamiento y todavía no se le ha contestado, ni el arquitecto, ni nadie le contesta. Y bueno, me ha trasladado unas preguntas. Yo no sé si en esta certificación entrarían los trabajos que faltan por hacer, pero a ver, la pregunta que traslada él y yo, bueno, él me traslada a él y yo quiero plantearla en el pleno es, en esta certificación se incluyen el código 0101, limpieza y desbroce de terreno, que incluye el talado de árboles, extracción de tocones, etc. El código 0104, que son los trabajos de replanteo topográfico y que incluye la ubicación de todos los mojones que sean precisos para definir todas las parcelas privadas, son 21 mojones. Y el código 13, saneamiento de fecales y pluviales. Se vierten a un cauce de río en vez de la conexión a la depuradora. Todavía no está eso la conexión. Estas son las preguntas que hace el ciudadano, el residente, vamos, en el que tiene una parcela en la urbanización y está preocupado porque se está avanzando con las obras y hay cosas que están sin acabar. Y a mí, por ejemplo, el punto 13, el código 13, el saneamiento de fecales y pluviales, me parece muy grave, que no se haya resuelto todavía. Entonces, si va incluido en esta certificación o no estos puntos. Pues si no, ¿cuándo se van a hacer? Claro. Galdera gehiagorik, José. Ez. Inork ez deko galderarik. Andoni. No, por trasladarle una respuesta a José, como comprenderá, no tengo el informe del arquitecto, ni del aparejador, ni del director de la obra delante, que certifican los trabajos realizados. Evidentemente, te emplazamos a responder a través de los técnicos. A ver, la situación es... No sé si estoy conectado. Sí, a ver, percato. La situación es que esta persona ha solicitado reunión con el arquitecto asesor del ayuntamiento en otoño. Ya va pasando el tiempo y todavía no se le ha respondido. Solicitó reunión con la alcaldesa también. Y creo que habló alguna vez por teléfono con el concejal de urbanismo. Pero no tiene respuestas. Y las ha trasladado y está quejoso. Y creo que hay temas que son graves. Me parece que una respuesta correcta o una solución a esos problemas habría que darlos. Ya entiendo la respuesta de Andoni porque yo tampoco hemos visto, nos fiamos de si los técnicos
certifican que está bien, pues tenemos que fiarnos. Pero tenemos que preguntar también cuando un ciudadano nos dice que pone en duda que se está haciendo bien las cosas, vamos. Y por eso era la pregunta. Igual la pregunta no es para que respondas tú, es que responda alguien de la oficina técnica diciendo que sí, que esos trabajos quedan pendientes o que están hechos ya. Bai, bukatu duzu, José? Bai. Bai, niri gustatuko litzaidake esatea, efectivamente, esas son preguntas que tiene que responder la oficina técnica, ellos son los que saben qué es exactamente lo que se ha ejecutado, lo que falta y los que disponen de plazos. Con esta persona hemos hablado políticos, he hablado yo, ha hablado el concejal de urbanismo y sabes lo que ha pasado en la oficina técnica y lo que está pasando. Que las respuestas pues, no le han resultado suficientes, pues es normal. La obra se está ejecutando y si nos haces llegar, Mercedes, esas preguntas a la oficina técnica, pues lo responderá el técnico que corresponda. Bai. Orduan, bueno, beste inork gehiagorik esan nahi badu, da momentua, ez? Pasatuko dugu bozkatzera seigarren zertifikazioa, ziurtagiria. A ver. José? Abstención. Izaskun? Abstenció. Gabi? Abstención. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Ibon? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Eta ni neu, bai, orduan onartzen dugu, 6 boto aldeko eta 3 abstentzioarekin. Bederatzigarren puntua. Ez dakit duda badekot, igual honetan bai Vanesak gela utzi behar dau, Xavier? Igual bai, ez da, badaezpadan, bai, Vanessa. Bederatzigarren puntua, resolución de la impugnación presentada por el Grupo Municipal del Grupo Independiente de Gorliz contra el acuerdo plenario de aprobación de imposición de penalidad a la empresa adjudicataria del contrato de servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. Bai, Tamara. Arratsaldeon. Acuerdo. Desestimar íntegramente el recurso de reposición de fecha 7 de junio del 2021 suscrito por la representación del Grupo Municipal, Grupo Independiente de Gorliz, por el que se solicita, entre otras cuestiones, la declaración de nulidad del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en sesión plenaria de fecha 31 de mayo del 2021, en virtud del cual fue aprobada la imposición a la adjudicataria del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales de Gorliz una penalización por un cumplimiento defectuoso de la prestación. Se fundamenta la desestimación en íntegra en virtud de la inexistencia de prevaricación y ausencia de interés personal alguno de la señora alcaldesa en la participación en el debate y votación del acuerdo adoptado por parte del Ayuntamiento Pleno, puesto que la señora alcaldesa no mantiene vínculo alguno que prohíba la contratación y se establece en el artículo 71.1 de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de contratos del sector público con ninguna persona que las mercantiles que forman parte de la UTE adjudicataria del servicio de limpieza y conservación de edificios municipales, a saber, ni se trata de cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes, descendientes, ni siquiera de parientes en segundo grado, por consanguinidad o afinidad. Todo ello de conformidad con el artículo 918 del Código Civil, el artículo 178 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General y el artículo 21 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales, aprobado en virtud del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. Segundo, notificar el acuerdo adoptado al Grupo Municipal Grupo Independiente de Gorliz, significando que contra el mismo no cabe la interposición de nuevo recurso
potestativo o de reposición y con ofrecimiento de recurso en vía contencioso-administrativa de conformidad con los artículos 20.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y 123.1 y 124.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Bai, galderarik honen gainean? Ez, bozkatzera pasatuko dugu. Jose? Bai. Izaskun? Bai. Gabi? Ados diktamenarekin. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Ibon? Bai. Tamara? Bai. Eta ni neu, be bai. Onartzen dugu puntua hau batez orduan. Eta pasatzen dugu hurrengo puntura, banez ere ezin da egon honetan suposatzen dut, ezta? Arrazoia bera da. Resolución del recurso potestativo de reposición interpuesto por la mercantil UTE Grupo SIFO Euskal Brócoli contra el acuerdo plenario de aprobación de imposición de penalidad a la empresa adjudicataria del contrato del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales. Tamara. Acuerdo. Estimar parcialmente el recurso potestativo de reposición presentado por la mercantil UTE Grupo SIFO Euskadi Brócoli con fecha de 8 de julio de 2021 contra los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación de 31 de mayo de 2021, por el que se aprueba la imposición a la citada en su calidad de contratista del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales de una penalidad por incumplimiento defectuoso de la prestación del servicio referido, en cuanto a que se entiende, en aras a evitar la indefensión de la citada mercantil, que se ha de otorgar trámite de audiencia con carácter previo a adoptar la resolución. Todo ello de conformidad con los artículos 191 y 194 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y el artículo 82 de la Ley 39/2015 y de 1 de octubre del 2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Segundo, comunicar a la mercantil UTE Grupo SIFO Euskadi Brócoli otorgando un trámite de audiencia de 10 días a fin de presentar las alegaciones que tuviera por convenientes la propuesta de imposición de las siguientes penalidades. Una penalidad del 10% del importe de la factura mensual por cada 2 días en que no se haya incumplido dicha obligación, que se harán efectivas mediante deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial, deben abonarse al contratista en la factura del mes de abril. Dado que los días declarados en huelga hacen un total de 19, se detraerá de la factura mencionada el 95%, ascendiendo a una cantidad de 19.399,88 euros. Todo ello con motivo del cumplimiento defectuoso de la prestación del servicio de limpieza y conservación de instalaciones y dependencias municipales, de conformidad con la cláusula 26 del pliego de cláusulas administrativas particulares que rige el citado contrato y en virtud de los artículos 192, 193 y 194 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y del artículo 82 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Tercero, desestimar parcialmente el resto de argumentos expuestos en el recurso potestativo de reposición presentado por la mercantil UTE Grupo SIFO Euskadi Brócoli con fecha de 8 de julio del 2021 contra el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación de 31 de mayo del 2021, en cuanto que el citado acuerdo no vulnera el derecho a la huelga con fundamento en el artículo 197 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público y que las penalidades impuestas por incumplimiento contractual
no responden al ejercicio de una potestad sancionadora. Luego, para su imposición no se sigue un procedimiento específico de naturaleza sancionadora ni este es aplicable supletoriamente. Cuarto, notificar el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa a excepción del punto segundo del mismo que constituye un acto de trámite y contra el que no cabe recurso a la mercantil UTE Grupo SIFU Euskadi Brócoli como adjudicataria del contrato Servicio, Limpieza y Conservación de Instalaciones y Dependencias Municipales con expresión del régimen de recursos asistente a su disposición, señalando que no se podrá interponer nuevo recurso potestativo de reposición de conformidad con el artículo 123.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 2015 de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Bai. Galderarik puntu honen gainean? Vale, zabalduko dugu lehenengo txanda. José? A ver, me parece que es importante una aclaración. La sanción que se pone a esta empresa no es por el incumplimiento de su servicio, sino porque cuando están de huelga no se hace el servicio. Es decir, no hay por qué pagarlo. Y la empresa tampoco paga a los trabajadores el tiempo que está de huelga. Es decir, que no es una cuestión aquí de, no sé, parece ser que ha habido un problema de algún grupo del ayuntamiento no entendía el planteamiento. Y creo que había que explicarlo así. Simplemente no se les va a pagar lo que no hacen. Punto. Y no lo hacen porque huelga o por lo que sea. Que luego nosotros, sabéis que nuestro grupo se reserva todavía el que esta empresa y que ajustar más un poco el tema porque no está cumpliendo, a pesar de huelga o no huelga, cuando no ha habido huelga tampoco lo han cumplido. Han cumplido muchos términos del contrato. Pero bueno, lo dejamos así. Beste norbaitek zeo zer esan nahi du? Tamara, erantzun nahi duzu edo ja pasatuko dugu bozkatzera? Vale. Uste dut argi geratu dela, Jose, argi utzi duzu eta bai horretan datza. Jose, zure botoa mesedez. Bai. Izaskun? Bai. Gabi? Bai. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Ibon? Bai. Tamara? Bai. Eta ni neu, be bai, onartzen dugu orduan puntu hau, aho batez, 8 botu aldezkoarekin. Eta oin mesede bat eskatu behar dizuet, 5 minututxoko etenaldia egingo dugu, jarraituko dugu dira eta 25, eta erdietan. Bai? A ver, barkatu, a ver, Andonegi dagurtik. Es que aterako naiz. Agertzen da hemen... Ez arduratu, Jose, ninaz administratzailea. Orduan, irtetzen bazara gero berriro eskatu sartzeko eta nik hartuko zaitut. Ah, vale, pues venga. Venga. Venga, pues.
Bai, entzuten duzue? Bai. Bai, Xabier, baina ikusi ez duzu Bai. kamera emini. Eskuz ez. Eta zergatik. Zure kamera itxalita dau. Bai, baina... Ez dakit zergatik. Benetan. A ber, ia hemetik zeo zer egin dezakedan. El hospedador le detuvo. Iniciar mi vídeo. A ver, orain, Pues yo no he sido, ¿eh? Orain bai. Ah, Vale. Ondo. zeo zer ukitu duzu, Xabier. Seguro. Tienes la lámpara torcida. ¿Esan? Javier, tienes la lámpara. Se te va a caer la lámpara. No sé, no oigo bien. La lámpara que está detrás tuyo, la roja, que se te va a caer, que está torcida. Ah, vale. Lámpara roja, bai. O naranja. Ia, arrola faltada. Bai, ja danak gauz bueltan. Bai, jarraituko dugu. 11. puntuarekin. Resolución de la impugnación presentada por el Grupo Municipal EH Bildu contra el acuerdo plenario de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora del mercado de Gorliz. Ivonne. Bueno, propuesta de acuerdo. Resolución del recurso de reposición presentado por el Grupo Municipal EH Bildu de Gorliz contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno el día 31 de mayo de 2021, de aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal de Gorliz. Antecedentes de hecho. Con fecha 31 de mayo de 2021, el Ayuntamiento Pleno adoptó en sesión ordinaria el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal de Gorliz. Con fecha de 11 de junio de 2021, tuvo entrada en el registro municipal de este ayuntamiento con número de entrada 4.884, suscrito por don José Antonio Martínez Ibáñez, en nombre y representación del Grupo Municipal EH Bildu en el Ayuntamiento de Gorliz. En dicho escrito se señala, de forma resumida, que en el transcurso del punto 8 de la sesión plenaria, aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del mercado de Gorliz, celebrada el pasado 31 de mayo, el citado concejal hizo constar que, previamente a la celebración de la sesión, no fue remitido el texto de la referida ordenanza. En relación a ello, y a la vista del artículo 84 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, se solicita informe al secretario municipal. Con fecha de 30 de junio de 2021, tuvo entrada en el registro municipal de este ayuntamiento con número de entrada 5.480, suscrito por don José Antonio Martínez Ibáñez, en nombre y representación del Grupo Municipal EH Bildu de Gorliz, donde se interponía recurso potestativo de reposición contra el acuerdo de aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora del mercado municipal de Gorliz, adoptada en sesión plenaria de fecha 31 de mayo de 2021. Fundamentado la impugnación del citado acuerdo, de manera resumida, en la ausencia de la documentación necesaria para proceder al debate y votación del citado acuerdo. Con fecha 19 de julio de 2021 y en relación al recurso de reposición interpuesto, fue emitido informe por parte del secretario municipal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.3.d.4 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional y en el artículo 172.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. Fundamentos de derecho. Con fundamento en el artículo 23 de la Constitución, en base a los artículos 4, 20, 24, 46.2, 63, 77 y 92 bis de la Ley 7 de 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. En virtud del artículo 54.1 del Real Decreto Legislativo 781 y 1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. En concordancia con los artículos 35.1.b,
48, 52, 70, 123 y 124 de la Ley 39 de 2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En armonía con el artículo 17 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público. A la vista de los artículos 11, 14, 86, 88, 91, 92, 94, 95, 164, 177.1 y 173.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, aprobado por el Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. En sintonía con los artículos 3 y 4 del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. A la vista del informe de 19 de febrero de 2021, suscrito por el secretario municipal en relación a la aprobación inicial de la ordenanza municipal del mercado de Gorliz, dando por reproducir los fundamentos jurídicos expuestos en el informe del secretario municipal de 20 de julio de 2021, suscrito en relación al recurso de reposición interpuesto. Por todo lo que antecede y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio celebrada el día 22 de julio de 2021, por 6 votos afirmativos de la señora Uchupi, del señor Mardaras, del señor Landa, de la señora Murúa, del señor Arrola y de la señora Egartua, del Grupo Municipal Eusko Abertzaleak, y 3 abstenciones del señor de la Maza, del señor Martínez y de la señora Ibarra, del Grupo Municipal EH Bildu, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, estimar el recurso de reposición de fecha 30 de junio de 2021, suscrito por la representación del Grupo Municipal EH Bildu de Gorliz contra el acuerdo de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del Mercado Municipal de Gorliz, adoptada en sesión plenaria de fecha 31 de mayo de 2021. Por encontrarse dicho acuerdo afectado por un defecto de forma que puede dar lugar a la indefensión de las personas interesadas, de conformidad con el artículo 48.2 de la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en concordancia con los artículos 46.2 y 77 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, y 84 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado en virtud del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre. Segundo, convalidar el acuerdo plenario del 31 de mayo de 2021 de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Regulada del Mercado Municipal de Gorliz, en concordancia con el artículo 52 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante una nueva aprobación, añadiendo el conjunto de la documentación relativa al expediente a la propuesta de acuerdo. Tercero, aprobar inicialmente la Ordenanza Municipal Reguladora del Mercado Municipal de Gorliz, quedando su redacción tal y como se contiene en anexo unido al presente acuerdo. Cuarto, publicar el anuncio de aprobación inicial para la información pública y audiencia de las personas interesadas en el Boletín Oficial de Vizcaya por plazo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias y resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y posterior aprobación definitiva por el Pleno Ayuntamiento, por el Ayuntamiento Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces provisional. Todo ello de conformidad con el artículo 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. Quinto, insertar el texto correspondiente a la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal Reguladora del Mercado Municipal de Gorliz, tal y como se contiene en anexo unido al presente documento, en la página web municipal, de conformidad con la Ley 2 de 2016, de 7 de abril, de instituciones locales de Euskadi. Sexto, notificar el presente acuerdo al Grupo Municipal de EH Bildu de Gorliz, señalando que contra la resolución de un recurso potestativo de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, en virtud del artículo 124.3 de la Ley 39 de 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Y séptimo, dar cuenta de la presente resolución a las diferentes áreas municipales a los efectos oportunos. ¿Vale? A 23 de julio de 2021. Bai, galderarik honen gainean, bai, zabalduko dugu lehenengo txanda. José. Bueno, en principio, en el recurso que presentamos, en esta resolución se nos da la razón, pero tenemos que votar en contra porque después, en los siguientes puntos, el segundo punto,
Curiosamente pone convalidar un acuerdo que se tomó, que en el primer punto se dice que es un acuerdo defectuoso. Aquí se convalida. Y bueno, el tercer punto es aprobar la ordenanza de mercados. Como no estamos de acuerdo con esta ordenanza ni con sus puntos, pues votaremos en contra. A pesar de que es un recurso que hemos presentado y si nos da la razón, tenemos que votar en contra porque pues, en el lote incluye algo que no estamos de acuerdo. Bai, gehiagorik esan nahi duzu, Jose? Es, Beste norbaitek? Ibon, erantzun nahi duzu? Yo lo único a añadir a todo el tema este de la ordenanza, que el texto que se llevó al pleno anterior es el mismo que se trae aquí ahora y es el mismo que se llevó a la comisión informativa del pleno anterior, que salió de una reunión que se mantuvo con los dos grupos municipales, tanto EH Bildu como Grupo Independiente y los técnicos municipales. La redacción de la ordenanza es conocida. Las modificaciones que en el grupo de trabajo surgieron se contestaron en la comisión anterior y bueno, las modificaciones que pretendía introducir tanto H. Bildu como Grupo Independiente, pues los propios técnicos municipales las desestimaron y son la base de esta pequeña discusión o rabieta que tenemos entre manos para ordenar la ordenanza que estuvimos de acuerdo en cerrar tal y como está redactada ahora en la primera reunión del grupo de trabajo. Es lo único que quiero decir. Bai, besterik? Lo de Bigarren txanda bat zabalduko dugu. Lo de rabieta José? queda muy bien, ¿eh? Lo de rabieta queda muy bien, ¿eh? Lo mío son argumentos, los de los demás son rabietas. Bueno, besterik ez badago, bozkatzera pasatuko dugu. Orain aldatu da ordena nire pantailan, orduan eskatuko dute agertzen zaten bezala. Gabi? Es. Jose? Es. Izaskun? Es. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Ibon? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Eta ni neu, bai. Onartzen dugu beraz puntu hau, 6 boto aldezko eta 3 ezezkoekin. Holanda. Bai, 12. puntura pasatuko gara. Aprobación del convenio de colaboración entre Diputación Foral de Vizcaya a través del Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural y los ayuntamientos de Baquio, Barrica, Bermeo, Busturia, Ea, Gautegi Arteaga, Getxo, Gorliz y Barranquelu, Ispaster, Lekeitio, Lemoiz, Mendasa, Mundaka, Muskiz, Ondarroa, Plentzia, Sopela, Sukarrieta eta Siervana para la gestión de las playas de Vizcaya 2022-2024. Ivón. Propuesta de aprobación del convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya a través del Departamento de Sostenibilidad y Medio Rural, el Ayuntamiento de Baquio, Barrica, Bermeo, Busturia, Ea, Gautegi Arteaga, Getxo, Gorliz y Barranquelu, Ispaster, Lekeitio, Lemoiz, Mendesa, Mundaka, Muskiz, Ondarroa, Plentzia, Soplana, Sucarrieta, Ciervana para la gestión de las playas de Vizcaya 2022-2024. Con fecha de 15 de mayo de 2021 se recibió en este ayuntamiento comunicación electrónica de 7 de mayo de 2021 remitida por la Dirección General de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Vizcaya, por la que se daba cuenta de la necesidad de revisión del anterior convenio marco de playas. Se recabaron las aportaciones realizadas por parte de los ayuntamientos al texto del convenio propuesto y una vez analizadas y tratadas estas, se remite para su aprobación y posterior firma el convenio marco de colaboración para la gestión de las playas de Vizcaya 2022-2024. Con fecha 14 de junio de 2021 fue recibido un informe emitido por parte de los responsables del Servicio Externo del Ayuntamiento de Gorliz de Agenda 21 en la relación a la propuesta de convenio realizado por la Diputación Foral de Vizcaya, de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya a través de los Departamentos de Sostenibilidad y Medio Rural y una serie de municipios vizcaínos, Gorliz entre ellos, para la gestión de las playas de Vizcaya 2022-2024. Adjuntando texto del convenio a suscribir. Con fecha de 19 de julio de 2021 fue emitido informe por parte del secretario municipal en relación a la propuesta de convenio realizado por la Diputación Foral de Vizcaya, de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya.
A la vista de los artículos 17.1 y 100 de la Ley 2/2016 de 7 de abril de instituciones locales de Euskadi, artículos 47, 49 y 53 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, artículo 115 de la Ley 22/1988 de costas. De conformidad con los artículos 21, 22 y 47 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, le corresponde al Pleno de la Corporación Municipal la aprobación por mayoría simple de los miembros legales de la Corporación del Convenio Marco de Colaboración que se adjunta como anexo a la presente propuesta de acuerdo, a suscribir entre la Fundación Bizkaitik y el Ayuntamiento de Gorliz en materia de prestación. No puedo seguir leyendo este acuerdo porque está, por lo menos el texto que tengo yo, tiene varios fallos de redacción. Aquí la propuesta de acuerdo a suscribir no es con la Fundación Bizkaitik y el Ayuntamiento de Gorliz, sino entre la Diputación Foral de Vizcaya y el Ayuntamiento de Gorliz, en materia de prestación de diversos servicios sí, o la versión que tengo yo, vale, lo dejamos ahí. Os lo voy a leer así, pero habrá que modificar esto para meterlo, ¿vale? Suscribir con la Fundación Bizkaitik, no, con la Diputación Foral de Vizcaya, aquí hay una rata. Correcto, sí. Por tanto, lo que antecede conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio, celebrada el día 22 de julio de 2021, por unanimidad de las personas asistentes, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar el convenio de colaboración entre la Diputación Foral de Vizcaya, a través del Departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Baquio, Barrica, Bermeo, Busturia, Ea, Gautegui, Arteaga, Guecho, Gorliz, Ibarranguelua, Ispastar, Lekeitio, Lemoiz, Mendesa, Mundaca, Musquis, Ondarroa, Plencia, Sopelana, Socarrita, Ciérvana para gestión de las playas de Vizcaya 2022-2024, que se adjunta como anexo al presente acuerdo. Segunda, facilitar a la señora alcaldesa para la firma del convenio señalado en el punto primero del presente acuerdo y cuantos actos requiera la formalización del mismo. Y tercera, notificar el presente acuerdo al Departamento de Sostenibilidad y Medio Rural de la Diputación Foral de Vizcaya a los efectos oportunos. Vale, pues anotando que la rata esta, donde quiere decir en Diputación Foral en vez de Bizkaitik, lo sometemos a votación. Bai, Gaby. Bai. José. Congelado. Barkatu, bai. Izaskun. Bai. Arrola. Bai. Andoni. Bai. Ibon. Bai. Vanessa. Bai. Tamara. Bai. Eta ni neu, bai. Beraz, onartzen dugu, aho batez. Hurrengo puntura pasatuko gara, aprobación de la devolución de fianza del contrato de recogida y transporte de residuo sólido urbano a centro de tratamiento especializado, limpieza y mantenimiento de contenedores y su retorno, recogida de fracción orgánicos, recogida en seres voluminosos y limpieza y barrido de calles. Tamara. Propuesta de acuerdo. Visto el escrito presentado por Enviser Servicios Medioambientales S.A. en el que solicita la devolución de la fianza definitiva por importe de 30.182,65 euros correspondiente al contrato de servicio de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos a centro de tratamiento especializado, limpieza y mantenimiento de contenedores y su entorno, recogida de fracción orgánico, recogida en seres voluminosos y la limpieza, barrido de calles, ya finalizado. Visto los informes emitidos por la aparejadora municipal y la interventora accidental de este ayuntamiento, en el que determinan que no tiene constancia de problemática alguna para la devolución de la referida fianza. Examinada la documentación que la acompaña y de conformidad con lo establecido en el artículo 153 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por todo lo que antecede y de conformidad con el dictamen favorable de la Comisión Informativa de Territorio celebrada el día 22 de julio del 2021 por 6 votos afirmativos
de la señora Uchupi, del señor Mardaras, del señor Landa, de la señora Murúa, del señor Arrola y la señora Igartua, del Grupo Municipal Eusko Abertzaleak y 3 abstenciones del señor de la Maza, del señor Martínez y de la señora Ibarra, del Grupo Municipal EH Bildu, se propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, proceder a la devolución de la fianza definitiva de Enviser Servicios Medioambientales S.A. Segundo, notificar el presente acuerdo al peticionario. Tercero, notificar el presente acuerdo a intervención. Bai, galderarik honen gainean. Ba, ez badago galderarik, bozkatzera pasatuko gara. Gabi? Abstentzio. Jose? Abstentzioa. Izaskun? Abstentzioa. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Ibon? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Eta ni neu be bai. Orduan onartzen dugu 13. puntua, 6 boto aldeko eta 3 abstentzioekin. 14. puntua, dación de cuenta de los decretos dictados por alcaldía comprendidos entre el 26 de mayo de 2021 y el 23 de julio de 2021. Galderarik, dekretu hauen gainean. Bueno, bai. Bai. Venga. A ver. Bostehun eta berrogeita lau. Dekreto bostehun eta berrogeita lau. New Tabernako zera, jabeak edo kudeatzen duena, egiten du eskaera bat, itxoin momentu bat, telefonoa. Vale. Bueno, hori, egiten du eskaera bat, zera, karga eta deskargaren hori, eta aipatzen du krutxeta eta itsasbide. Eta orduan, ematen zaio erantzun bat, desestimatzen da haren eskaera, esanez kale horietan ez daudela kontemplaturik horrelako erabilerak. Nik dakidanez, ez dakik krutxeta, baina itsasbiden badago gune bat karga eta deskarga egiteko, ez dagola behintzat bere tabernaren aurrean. Baina hor dago espazio bat. Baina, bueno, orduan desestimatzen denean, lehenen jakin nahi du zergaitik. Baina gero, erantzunean, aipatzen da, zera, nola señalizazioa, irakurriko dute zatia erderaz, la señalización de tráfico que existe en dichas vías públicas del municipio no ha previsto la reserva de espacios de vía pública para la utilización exclusiva de operaciones de carga y descarga de mercancías. Ni dakidanez, behintzat itsasbiden badago. Eta krutxetan, uste dut ere bai. Ez dakiden, berak eskatzen duen tokian ez dagola. Hori alde batetik. Baina gero jarraitzen du. Sino únicamente lo que permite el acceso de vehículos que se dirijan a los garajes de los edificios existentes en la zona. Eta hori, hor behintzat itsasbiden ipinidan kartelerian, hori esaten du. Eta ez dakit duela, ez dakit komisio batean edo bilkura batean, Ibonek erantzun zidana, uste dut erantzun zenidan, los vehículos autorizados. Y tal. Hor, azkenean, dago erantzun horretan, ikusten da itsasbide kalean batez be, dagoen indefinizioa eta definitu behar dena. Ze bakarri garajezkoak ez baita edozein okindegitik edo batzokitik
txokoetxera dauden portalak eta etxeak, baita momentu batzuetan sartu behar dira kotxearekin, naiz eta garajea ez eduki, gauzak usteko edo hori. Tarduan, ipini zen kartela, excepto garajes, eta uste dut, ipini behar dela, excepto vehículos autorizados, eta horko bizilagunak, udaletxetik pasa eta behikulo legalizatu behar da. Orduan, kartel hori aldatu behar da. Baina, bueno, al asunto. Dekretoan, desestimatzen da, eta nidakidanez, bi kaleetan badago karga eta deskarga. Orduan, ez dakit zergatik horria berriro el comodín del técnico. Ez dakit atara behar da. Bai, ia, honen gainean esan behar dizut, bai egia dela, itxasbiden badau zonalde bat karga eta deskargarako, eta krutxetan be bai. Gertatzen dena da, itxasbide kalean, zuk esan dugun zun moduan, badagoela señalizazio bat, ez dela egokia, eta eskatuta dau, ez da teknikoaren errua. Señalizazio hori aldaketarekin eskatuta dau, baina ondino ez da heldu. Eta señalizazio aldatzen ez bada, ezin dira horrelako kotxeak, hortik pasa bakarrik, los que tienen garaje. Hori da, señalean jartzen duena. Eta señalea egon eskero, ezin diogu baimena eman handik pasatzeko, si no cumple la señalización. Beste gauza bada, berak egiten badu edo ez, baina idatzi bat egiten badau eskatzen, zelan esango diogu, seinale batik kasurik ez egiteko. Ba ez, horregatik izan da. Baina seinalea eskatuta dago, eta aldatuko dugu. Bai, Guiau? Orain ulertzen dut zergatik desestimatzen dan, baina asuntoa da, kartela ez dagoela ondo. Eta gainera, dago kartela, orduan, ezin dut pasa kamioia deskargatzera, baina ordeko karga eta deskarga bere ordutegiarekin. Bai, ez ba, Gabi, bai, ez ba. Trampa bat. Ez da trampa, da akats bat, eta konpondu arte, eskatuta dago, eta oin dela ez dakizen da denbora eskatuta dagoela, baina ez da heldu. Dagoen kartelaren gainean, adosten bat, testu bat, hori konpontzeko, badaude dina hiru pegatina diren hori imprimatu eta erantzi, eta kartela eduki arte, egin daiteke, baina egon daiteke, ezin da horrela egon. Ez da, hor azkenean de sentido común da. Dinot, nire proposamena, kartela llegatu arte, adostu nor pasa daiteke, nor eta ze hori, eta kartel hori, ailegatu baino lehenago edo, horrelako pegatinarekin, ipini. Arazoa konpondu. Horretarako gaude. Ez sortzeko arazoak eta konpontzeko. Eta batez ere, gauza bat. Seinaleren kontraesanak badaude, seinaleren artean kontraesanak badaude, mesedez, izuna jarri. Ez aiozu, udatzen nahi. Ez aiozu. Ez que, izuna jartzean, zalantzan badaude, edo gainera, bere beharrak bete behar diren personak, garraiolariak eta hori, ezin dugu oztopoak ipini edo hausokiden kalte. Ezin dugu egin. Bale, beste galderarik? Badago beste dekreto bat. Bota. Bai, 300 eta 34. 300 ezin da esan. Barkatu, 600 eta 34. Otari buruz. A ber, zer nola argudiatzen den, gai hau. Erantzuna batez ere. Bai. Ia, hemendeko dekretua aurrean. Bai. Hor, Jose Maria, hor, pertsona hiritar batek egiten duena da, egiten du zera.
tokiko gobernu batzordean, maiatzaren 21 jarri zen lizitazioaren zerrenda. Eta maiatzaren 28an adjudikatu egin zen. Eta badirudi, aldez aurretik, enpresak adjudikatu baino lehenago hasi zela makinak ipintzen. Eta hiritar honek eskatzen zuen informazioa horri buruz. Eta orduan, galdera izango zen, dekretoa nola zein den erantzuna, eta ea legalki eginda zegoen akats bat edo. Ni uste dut ez dakite hor, Xavier, ni ez dakite zuk erredatatu duzun dekreto hori. Gabi, nahi baduzu erantzungo dizut. Bale. Egia da, eskaera bat egon zen, pertsona batena ez bi pertsonena, eta biei erantzuna eman zaie berdin-berdin. Gure baduzu, haien izena esan barik, irakurriko dut dekretuan esaten dana, haien eskaera eta erantzuna. Con fecha tal, solicitaba saber si se dictó decreto de alcaldía autorización al futuro adjudicatario del contrato de la concesión del servicio de control, delimitación y ordenación del estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas para la instalación de parquímetros en la vía pública antes de la firma del contrato del citado servicio. Hori da, gitxi gora berak galdetzen, berak eta beste batek galdetzen zutena. Eta erantzuten zaie. Comunicar a tal que mediante el decreto de alcaldía número 543/2021 de 23 de junio de 2021 se le responde. Con fecha 21 de mayo de 2021, la Junta de Gobierno local acordó establecer la clasificación resultante de la licitación convocada, siendo primera clasificada la mercantil Estacionamientos y Servicios SAO. Asimismo, acordó adjudicar el contrato a la citada mercantil en el caso de que se presentara en tiempo y forma la documentación correspondiente. Con fecha 28 de mayo de 2021, la Junta de Gobierno local adjudicó la concesión del servicio de control, delimitación y ordenación del estacionamiento de vehículos en determinadas vías públicas, no habiendo sido dictada ninguna resolución de la alcaldía autorizando a la adjudicataria del citado servicio para la instalación de material de los elementos necesarios para la prestación del servicio en la vía pública de conformidad con el artículo 116.3 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre. De contratos del sector público y los apartados 1 y 7 del pliego de prescripciones técnicas que rigen el referido servicio. Uste dut, beste dekretuan gehiago sakontzen dala, honen gainean, baina, gauza da, esaten dala, kontratua eman genuela tokiko gobernu batzorde batean, bera izan zala atera zuena, eta kontratua hasi bezain laster, makinak bere lekuan egon behar zirela, baina ez dau dekretorik, bera galdetzen dauia dekretori dagoen, baimena emoten kontratua sinatu aurretik makinak jartzeko, ez da horrelako dekreturik eta holan erantzuten diogu. Bai, besterik? Ados. Honekin lotuta bakarrik, ja ez dakite hemen izango zen, edo gero rogozi pregunta zen, otari buruz, ez dakit orain lotu edo uzten dugu gerorako. Gerorako, mesedez, oin dekretu enjarratuko dugu, eta horrengo puntura pasatzeko, bai, ordenean. Beste galderarik dekretuen gainean? Hor geratzen zaigu 679, legealdia hasi zenetik, entzunda geneukan hori, edo entzun dizuegu eta hainbat momentuetan, proposamen hori frontoia izteko, panel mobibleekin edo mugikorrekin, eta hori. Eta hori, ikusi dugu, hiru zifra horre dekreto horretan dantzatzen direla, alde batetik hasierako zifra bat 127.000 eurokoa, baina gero aldatzen da eta 180.000, baina gero bebai aipatzen du
afororen historia, hor agertzen direla 25 pertsonentzako eta egiten dela proposamen bat, aforo hori handiagotu egin daiteke, eta azkenean aipatzen du aprobar 52.000 euro. Orduan, ezakin ze zifra den amaierakoa, eta gero, bai, entzun dugu, eta nola gabiltza kultura, kirola eta sozial ekimenak egiteko espazio estali falta, jakin nahiko genuke horrelako gasto egiteko ze helburuak izango ditu edo ze erabilerak izango dituen hori. Izaten dugunean baliabide hori estaltzeko eta hori. Orduan lotuta lehenengo zein da gastoa argitu eta gero helburua edo ze erabilerak izango ditu edo ze helburuekin egiten da obra hori. Bai, helburuak zuk aipatu dituzunak dira, hori esek, kirola, kultura, hainbat ekitaldi, badakigu normalean neguan han frontoian egiten direzela hainbat gauza, intxableak eta hori jartzen direla, eta hori egiten badau, nahiko latxa izaten da, eta hori izango da erabileretako bat, eta beste hainbat kulturaren arloan eta kirolaren arloan, zelan ez. Eta datua, exacto, 152.000. 52.000. Bai, baina esaten dau dekretu, ez dekot hemen aurrean dekretua esaten dau errata badagola. Azken zifra, bai, hori. Eta hoin publikatuko dugu proiektua boletinean, eta, ja aprobatuta dau, arkitektoaren oniritzarekin, publikatuko da uste dute abuztuaren 2an, agertuko dela boletinean, eta, aurrera jarraitu, gero lizitatuko dugu obra, ze handia da, eta hielen bailen hasten garen honekin, bai. Dekretuen gainean beste galderarik? Ez, jarraituko dugu hurrengo puntuarekin. Dación de cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno local adoptados en el periodo comprendido entre el 26 de mayo de 2021 y 23 de julio de 2021. Bai, galderarik. Ez. Jarraituko dugu adierazpen, mozio eta interpelazioekin. 16. puntua, moción presentada conjuntamente por los grupos municipal nacionalistas vascos y EH Bildu sobre el desarrollo de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca por las entidades locales. Ibon, irakurriko duzu mesedez? Es que está aquí. A ver. Vale, hornoa. Euskadiko energia jasangarritasun 4/2019 legearen garapenaz mozioa toki erakundeen aldetik. Arrazoia. Eusko Jaurlaritzak hamarkadak daramatza energia eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien aldeko plana garatzen. 2021 garren urteko ekitaldiari begira, zeregin hori ere nabarmenean areagotuko da. Batez ere, Euskadiko energia jasangarritasun 4/2019 legearen bultzadaren ondorioz. Eusko Jaurlaritzak 100 milioi euro jarriko ditu udalen eta toki erakundeen eskura. Aipatutako legean ezarritako eskakizunak eta proiektuek betetxe aldera. Euskadiko energia jasangarritasun 4/2019 lege betetxeak errealitatea egokitzea eskatzen dituen erronketara hurbiltzeak inbertsio ahalegin handiak ekarriko dute. Toki erakundeen aldetik eta konplexuago dena COVID-19 pandemiak eragindako egoeraren ondorio. Eusko Jaurlaritzak aurten 2 lankidetza formula eratu ditu. Erakunde publiko guztiek energia jasangarritasunaren
inguruko adierazleak hobetzeko dituzten erronkei aurre egiteko. 2030 urtera begira. Bat, energiaren euskal erakundeak aurten bertan 2021ean 10 milioi euroko diru laguntza programa bat abiaraziko du. Udalek eta toki erakundeek energia auditoriak egin ditzaten euren udalerrietan. Bertako energia egoera sakontasunez ezagutzeko asmoz. Energiaren euskal erakundeak 0 intereseko finantzial lerro bat jarriko du martxan. Auditorietan aurrekutsiko diren jardueren inbertsioak aurrera eramateko. Gauzatu energia izeneko finantzial lerro horrek 50 milioi euroko aurrekundoa izango du. Aipatutako diru laguntza eta finantzial lerro horiez gain, badira ere lehendik bideratzen ari diren beste laguntza batzuk. Ekonomiaren garapen, jasangarritasun eta ingurumen saila eta energiaren euskal erakundea energia eragonkortasuna eta energia berriztagarriak sustatzeari begira garatzen ari direnak. Hala nola. Energia eraginkortasunaren aldeko etxebizitzen birgaitzea laguntza programa 25,1 milioikoa 2021-2022 ekitaldietarako. Garraio eta mugikortasun efizientearen aldeko inbertsioak 1,9 milioi eurotakoa. Toki administrazioen energia eraginkortasunaren eta eguzki termikoaren aldeko inbertsioan 1,4 milioi eurotakoa. Biomasa energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioak milioi batekoa. Geotermia energetikoki ustiatzeko instalazioetan inbertsioak 0,9 milioi eurotakoa. Autokontsumo elektrikorako energia berriztagarrien alorreko instalazioetan inbertsioak 5,7 milioi eurotakoa. Mobes 3. plana, bizkargatzeko guneak, ibilgailu arinen erosketa, eta 18 milioi euro. Ekonomia eta energia arloko eraldaketa handiek mailagoreneko jarduera estrategiko garrantzitsuak eskatuko dituztela jakitun, baita tokian tokiko egitasmo txikiagoak ere, Gorlizko udalak hausera baki du. Akordioa. Ekonomiaren garapen, iraunkortasun eta ingurumen sailari eskatzea toki erakundeekiko lankidetza eta laguntza indartzeko zeregina areagotzeko lana egin dezala. Euskadiko jasangarritasun buruzko 4/2019 legeak udelei ezarritako betebeharrak bete ditzaten. Bigarrena, ekonomia garapen, iraunkortasun eta ingurumen sailari eskatzea berma dezala gauzatu energia programa bideratutako baliabideak Euskadiko udalerri guztietara zuzenen iretsiko direla eta nahiko izango direla tokiko ekimenak bultzatzeko behar bada diru laguntzen kopurua handituz. Hirugarrena, gure herrialde historikoko foru aldundiari eskatzea udala gaitu ditzala gauzatu energia programarekin zorpetu ahal izan daitezen inbertsioak egitera begira beharrezko jotzen bada. Laugarren, Eusko Jaurlaritzari eskatzea energia berriztagarrien alorreko instalazio berriak sustatzen jarraitzeko. Hurrengo ekitaldietan ere udalentzako finantzazioa bermatuz. Bosgarrena, Eusko Jaurlaritzari eskatzea gauzatu energia programak ahalik eta azkarrin martxan jarri dezala. 3 hilabeteko epea ebazpenak eta udalari finantzazioa helaraziz. Bosgarrena, adostutako akordioa dagokien erakundei helaraztea. Bale, mozioa bozkatzera pasatuko gara. Gabi? Bai. Jose? Bai. Izaskun? Bai. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Ibon? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Eta ni neu, bai. Lehenengo mozioa onartzen dugu, hau batez. Hurrengora pasatuko gara. Moción presentada conjuntamente por los grupos municipal nacionalistas vascos y H. Bildu sobre el manifiesto de Berdindu con motivo del Día contra la LGTBI-fobia el día 17 de mayo de 2021. Nork irakurriko dau, Jose?
Jose, ez da entzuten? Bai. Jarri mikrofonoa eta irakurri nahi duzuna. Mikrofona, Jose. José el congelado. Sí. Listo, oin bai. Hori ez dakit zen arazo gertatu den pantailan, baina bueno. A ver, irakurriko dut mozioa. Manifiesto de Berdindu con motivo del Día contra la LGTBI fobia del día 17 de mayo de 2021. Desde el 17 de mayo de 1990, el día que la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades, se conmemora este día y tiene un valor significativo para las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales como eje catalizador de las actuaciones en favor de sus derechos y contra la discriminación a la que hoy en día todavía debe hacer frente el colectivo LGTBI. La situación que estamos viviendo debido a la COVID-19 está teniendo un gran impacto también en nuestro colectivo, por lo que seguiremos denunciando las agresiones provocadas por el odio a la diversidad sexual y de género. Estas agresiones no ocurren solo en nuestro entorno. A pesar de los avances considerables en la protección legal de las personas lesbianas, gays y bisexuales, 69 Estados miembros de la ONU continúan penalizando los actos... continúan penalizando los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo, tal como señala la ILGA, Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans e Intersex. Según Human Rights Watch, la pandemia ha expuesto brechas de desigualdad, dejando a algunos colectivos más vulnerables que otros. Los perjuicios contra el colectivo LGTBI han sido evidentes en las respuestas al COVID-19 en muchas regiones del mundo. El Servicio Berdindu, este 17 de mayo y todos los días del año, seguiremos al lado de las personas LGTBI y su entorno, luchando contra la LGTBI-fobia. A día de hoy sigue siendo necesario consolidar la lucha contra las distintas discriminaciones que están vigentes aún en nuestra sociedad. Una responsabilidad de todo el conjunto de la sociedad para luchar contra todas las formas de discriminación y violencia. Reivindicamos una Euskadi inclusiva y diversa, entendiendo la diversidad desde el ámbito que nos ocupa, pero también en su globalidad. En Berdindu aunaremos esfuerzos con todo el conjunto de agentes sociales e instituciones para construir una sociedad más justa, respetuosa e integradora. Seguiremos trabajando por el derecho a la igualdad y la no discriminación por motivo de orientación sexual y de género, con el objeto de promover la libre vivencia de la diversidad. Hau da testua. Bakarrik aipatuko nuke, pues bueno, azken gertaera Sizonen gertatukoa eta, bueno, gure inguruan bebai batzutan gertatzen direnak. Digo que aunque el manifiesto era el 17 de mayo, igual vamos un poco tarde, pero que bueno, que hay que recordar que siguen ocurriendo estos hechos, lo que ha ocurrido en Sison o lo que está ocurriendo por nuestros alrededores también en algunos pueblos. Que condenamos todos ellos, por supuesto. Pasatuko gara bozkatzera mozioa. Gabi? Bai. Jose? Bai. Itzaskun? Bai. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Ibon? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Eta ni neu bebai. Onartzen dugu mozio hau bebai, aho batez. Hurrengoa. 18. puntua. Moción presentada conjuntamente por los grupos Municipal Nacionalistas Vascos y H. Bildu sobre la declaración del Parlamento Vasco sobre la situación de Colombia. Bai, Eusko Legebiltzarreko adierazpena irakurriko dut. Joan den apirilaren 28an Kolonbiako herria kalera atera zen bizi baldintza justuak eskatzeko. Iban Dukeren gobernuaren zerga reformaren aurka eta justizia soziala duen herrialde baketsu baten eskakizunarekin. Ordutik, mugarik gabeko geldialdi nazionalean daude eta ordutik gobernuaren erantzuna errepresio bortitza izan da protestatzeko eskubidea legitimoki erabiltzen ari den pertsonen aurka, bizitza duina eta giza eskubideen errespetua eskatuz. Sistema demokratiko batean protesta soziala oinarrizko eskubidetako bat da eta estatuak errespetatu eta bernatu behar du. Herritarren oinarrizko beharrei erantzuteko, aukera emango duen zerga sistema bidezko eta progresibo baten aldeko gizarte eskaeraren aldarrikapen baketsua bernatu behar da. Baita,
bake akordioen garapen erreala eta integrala eskatzen duten eskaerena ere. Funtsezkoa baita, bake egonkor eta iraunkorrerantz aurrera egiteko. Hainbat plataformen arabera, langabezia nazionala hasi zenetik, poliziaren indarkeria, eraildako eta zauritutako pertsonak atxiloketa arbitrarioak eta indarkeria sexuala izan dira indar publikoaren eskutik. Herrialdeko hirietan, etxeko bideoekin grabatutako irudi askok ez dute zalantzarik ikusten, eta herritarren aurka su armak erabiltzen dituen indar publiko bat erakusten dute. Indarkeria asko eta bereizketarik gabeko errepresioan. Honen aurrean ezin gara isilik egon. Indar polizialak, kolonbiarrak erreprimitzen, jasartzen, zauritzen eta hiltzen ari dira. Eta beraz, gogorarazi behar diogu gobernuari bere erantzunkizuna dela giza eskubideak babestea eta bermatzea. Bizitzako eta segurtasun pertsonalerako eskubidea barne, bai eta bilera baketsua egiteko, askatasunerako eskubidearen erabilera erraztea ere. Horregatik guztiagatik, kaleetan legez protesta egiten duten aurkako errepresio basati eta bidegabea salatzen dugu. Iban Dukeren gobernuari eskatzen diogu Kolonbiako herritar guztien eta eskubideak babesteko eta bermatzeko. Indar publikoak eragindako indarkeria gertakari guztiak argitzea eskatzen dugu eta dagozkion erantzunkizunak zehaztea. Bai haien maila ofizialetan, bai agindu horiek eman dituzten gobernuetan. Elkartasuna adierazten diegu protestaren kriminalizazioaren ondorioak jasan dituzten eta jasaten dituzten pertsona guztiei. Salatzen dugu indarkeriaren gorakadaren egoera erabiliz, mobilizazioetatik kanpo taldeek ondasun komunak arpilatu eta erasotzeko erabili izana. Eta ekintza horiek protesta soziala kriminalizatzeko erabili izana ere. Gure elkartasuna adierazten diogu Kolonbiako herriei eta beren eskaerekin bat egiten dugu bizi baldintza benetan hobetzeaz eta justizia soziala duen herrialde baketsu bilakatzeaz hitz egiten dutenak. Nazioarteari eskatzen diogu elkartasun adierazpenak egin ditzala Kolonbiako herriarekin, bai eta Iban Dukeren gobernuaren aurrean, behar diren ekintza diplomatiko eta politikoak egin ditzala ere. Errepresioa amaitzeko eta Kolonbiako herriaren eskubideak errespetatzeko. Kolonbiako bake prozesua babesteko talde artea. Bai, mozioa bozkatuko dugu. Gabi? Ados. Jose? Ados. Izaskun? Bai. Arrola? Bai. Andoni? Bai. Ibon? Bai. Vanessa? Bai. Tamara? Bai. Eta nineu, be bai. Onartzen dugu mozioa hau batez. Premiazko mozio gehiagorik badau, orain da momentu aurkezteko, ez dau gehiagorik, azkenengo puntura pasatuko gara, eta eskaerak. Ni lehen aipatu dudana, bai komisioan eta bai tokiko aurre batzordetan, eta galdera egin dut, nola eta lotuta dago aurrean esan dugunarekin, OTAren enpresa, bai, adjudikazioa izan zen maiatzaren 28, ordenantza berrian badago kolore berri bat, egon beharko ziren margotuta gune horiek, gero gainera mantentzeko urte osoan, eta bere makina batzuk mistoak izan behar zirela, urdin laranja eta berde laranja, gunearen arabera, eta gaur ia, behintzat, lehenengo urteko epealdiaren erdian, jarri gabe daude. Bai, gaur ikusi dut, ailegatu zaizkiela makina berri batzuk, ez dakit horiek izango dira, jarri behar dituztenak. Asuntoa da, 2 hilabete, daramagula ordenantza bete gabe, eta gune batzuk funtzionatzen aurreko ordenantzarekin eta ez ordenantza berriarekin.
Orduan, ni ez badakite maiatzaren 28 adjudikatu intzela, denbora etzela egon marragosteko hori, baina 2 hilabetetan, ni uste denbora nahiko egon dela, ez dakite, aste bat, 10 egun, 15 egun gehien bat, baina pasatu dira 2 hilabete. Eta gure eskaerea izan zen, betetzen ez duen enpresa edo konzesionarioa, lehen aipatu dugun bezala garbiketaren edo historiarekin, betetzen ez duenari isuna edo jarri behar zaiola. Orduan, nola dago historia hau? Bai, Gabi, aurreko tokiko gobernu batzordean bota zenuen eskaera, isuna jartzeko, eta eskaera hori eman behar diogu edo pasatu behar diogu kontratuaren arduradunari, eta berak erantzun behar dau, itxaroten gauz. Erantzun horren gainean, gero hori landuko da hurrengo tokiko gobernu batzordean. Beste galdera bat, beste konzesionarioari buruz. Oin badakizu aititen naizela, eta orduan kolumpiotatik noala, eta ematen dit mantenimentu hori onartuta dago, badago eta egoera... Eskegi zaizu, Gabi, eskegi zaizu eta ez dugu entzun. Barkatu, errepikatu zure galdera. Orain? Orain? Baina mozten da, ez da ondo entzuten, A ber. A ber, orain? Bai, bota, a ber. Bai, beste konzesionario, Zibuena, Kolumpio, aur eremuen konzesionario hori mantenimentuarena. Nioin pizka bat egoten naizela, edo hasi naizela horiek bizitatzen, eta ikusi dut, ez dakini benetan mantenimentua dagoen. Egoera, kontratazio hori izan baino lehenago, antzekoa da. Orduan, eta bueno, ikusi dut tornuiaren falta, eta kolumpioren bat hori arrisku sortzea, eta gero kautxosko zelaiak, nahiko egoera larria, edo zikinak aparte apurtutak, eta ez dakinik mantenimentuan egiten ari den. Ordaintzen dugun zerbitzu bat, beste konzesionario batzuekin gertatzen den bezala, ez dakizen neurria betetzen dituzte. Ni nire aldetik esan dezakedana da, badakidala, ni ez daukatu merik, eta, baina noizean behin bueltatxo bat ematen dut, bai, hainbat gauza ikusi ditut, eta adibidez, oin gitxi, oin hilabete eta piku, badakit aldatu zutela Ondraganeko Kolunpiotako zorua, itxi zutela, eta, zorua berriztatzeko kendu zuten eta berria jarri. Bestearen gaineran, igual Tamara ni baino datu gehiago dekoz. Tamara, mesedez. El mantenimiento, la revisión del mantenimiento la suele llevar John, el aparejador, suele estar pendiente de los partes que pasan de incidencias. El suelo de Ondragane se ha cambiado recientemente, todo el caucho, y sí es verdad que en Arguiñena, no sé si habrás estado en los de Ondragane o Arguiñena, Gaby, sé que los de Arguiñena alguna reparación necesitan. Y hoy precisamente sí estaban a falta de un repaso, te lo reconozco porque paso yo por allí. A ver, Ondragane estuve ayer y sí, he visto que algunos agujeros han tapado con caucho. Algunos agujeros están tapados, pero el estado de juntas, hay diversos colores con figuras, el estado por las juntas es bastante, da un poco está cochino, y como lo que son las juntas se van abriendo
y van quedando como rajas y sale tierra y salen plantas. Eso lo endragane. He visto que agujeros rotos, entonces, pero a veces parchean con el color que tienen y va quedando un poco como una ropa con muchos remiendos. Y luego había en el Dondragane, por ejemplo, había justo un tornillo que sujeta hay como un túnel, un cilindro, y entonces cuando un niño salta en la parte que está a la derecha del túnel, el túnel se levanta, porque faltan tornillos, o sea que le puede, como esté un niño al lado, se levanta y meta un niño la mano, o sea que son cosas. Entonces, yo por eso que hay que estar muy encima, porque además hay niños y a nada que simplemente por la falta de un tornillo se puede provocar un accidente bastante grave. Entonces, y luego lo del suelo, pues sí, parchean, pero en general la imagen que da con el parcheo es pues bueno, un poco cutre. Bueno, pues Bai, Gabi, hau oraintxe esan duzun guztia, pasatuko diogu Joni aparejadoreari, bera da arduraduna, kontratu honen arduraduna, baina ni eskertuko nizuke zehozer ikustekotan lehenbailenen helaraztea eta bera aparejadorea enpresari eskatzeko bere lana egiteko. Tornuiaren aplikazioan sartu genuen, Bai, sartu zenuten. Bai, bale. Hori. Horren arira, ikastetxean esan zidan, kurso osoan ez dira gertu mantenimentoa egiteko. Ez da ikusteko bakarrik. Lehen aldiz agertu zen desmontatzera. Momentu horretan agertu zen lehenengo aldiz eskolan. Mantenimentu eramaten duen persona horrek. Egin zuena eta kitxo. Agertu zen momentu horretan. Bale, apuntatuta dago eta horren gainean egongo gara. Baina hori, eskertuko genizueke lehenbailen esatea eta gauza horiek, klaro, umeak dauz hor, jolasten ari dira, eta egunero erabiltzen dira orduan mantenimendua, ez egunero, baina nahiko maiz egin behar da. Orduan holako zoz ere ikusterakoan, lehenbailen abizatu edo aplikazioan imine edo telefonoz deitu eta abizatuko dugu. Bai, besterik? A ber, Jose? Bai, Itsasbide kalean, zuhaitz bat kendu da eta bere alkorkea bai kendu dute. Zertarako edo zergatik edo zer egingo duzuen? Para la ampliación del... Tamara, mesedez, mikrofona. Es para la ampliación de la carga y descarga de Itsasbide. No fastidies. No fastidio. No digo porque precisamente no hay zona de carga y descarga según el decreto famoso. Se aumenta la trampa. No. Bueno, a ver, si nadie ha negado que no hay zona de carga y descarga en Itsasbide. Lo que pasa es que no se permite pasar. Que es lo que pasa con la señalización esa, que ya hemos dicho que está encargada y estamos a la espera de que venga la nueva. Mientras tanto, pues estaban programadas unas tareas en esa calle y se están ejecutando. Pero, a ver, es que yo lo que no entiendo es, no sé si se prevén que lleguen camiones grandes, largos, o porque, no sé, necesita quitar un árbol cuando había espacio, cuando había espacio hasta ahora. La adecuación del banco con los bancos sellados. Se está adecuando la calle, se están haciendo varias actuaciones y esa era imprescindible para seguir adelante con las tareas que se están realizando. Una pegatina, excepto garajes, excepto vehículos autorizados. Y vehículos autorizados, todos los camiones que tienen que cargar y descargar. O sea, eso entraría. Digo, hasta que llegue la cartela, una pegatina.
y borrarlo de este titular y excepto vehículos autorizados. Hemos tomado nota, Gaby. Eskerrik asko. Besterik? Bai, a ver, polikiroldeari buruz. El otro día una usuaria se ha quejado bueno, personalmente me dijo que las pistas de pádel siguen sin arreglarse. El estado del firme de la pista donde se hacen los cursos debe estar muy, muy desastroso. Y bueno, pues que se sigue sin reparar. No sé si la pista de tenis está reparada, porque hay alguna cosa por ahí que se hizo en algún muro, pero si se ha reparado la red o se sigue con las ataduras, esas las improvisaciones, esas que se hacen con bridas y con esas cosas. Entonces, eso, el polideportivo que está mal. Y luego hay una cosa que me han comunicado hoy, que es que ha habido problemas con los cancheros, que algunos días no han aparecido. Y bueno, pues que algún Udalecu no pudo entrar un domingo bueno, no, un domingo no, hace un par de semanas no pudieron entrar los de un Udalecu porque no estaba el canchero, estaba cerrado el polideportivo. Y luego el domingo pasado los usuarios de las pistas de pádel tenían reservada la pista y no pudieron entrar al polideportivo. ¿Qué está pasando con eso? No solo es un día ya, es varios que el tema de los cancheros faltan. O sea que el polideportivo estamos para la gente que se abone lo que sea y no le estamos dando facilidades ni para usarlas ni que estén en buen estado. José, yo desde luego, primera noticia. No sé si te han llegado a ti varias, no sé por qué no nos lo has comunicado antes. Me las han pasado esta tarde porque Hoy. comentando con una persona, a mí lo del estado de la pista me lo comentaron hace 2 semanas, una persona usuaria. Y luego, pues eso, ya pues he ido preguntando a ver cómo están las pistas, pues siguen como antes, sin reparar. Y luego ya, pues cuando de rebote esta tarde, una persona me mandó un WhatsApp diciendo, pues el día tal pasó esto con los cancheros. Y pues otro día que no estaba, o sea, ha faltado, pues no sé. Pues yo desde luego, primera noticia, no sé, Arrola, tú si tienes algo que decir. Desde luego para, bueno, lo de las canchas, bueno, Arrola, erantzun zu eta ya dana bota. A ver, las pistas de pádel, como sabes, no sé si lo comentamos en la comisión informativa, se han pedido presupuestos, está pendiente de que se contrate la empresa para que cambie el suelo, se van a proceder a sustituir los suelos de las 2 pistas, las redes también se van a cambiar. Queda pendiente el tema de los toldos, que se necesita un camión con la típica canasta y cesta para poder subir a los toldos. La verdad que da un aspecto deplorable, pero es como están. Desde la oficina técnica están mirando alguna solución que no sea instalar los mismos toldos y tal, porque es la segunda vez que se ponen y bueno, están con ello, sé que están con ello, pero lo del cambio de la pista, del suelo de las pistas y las redes vamos, en breve se va a hacer, ya está en marcha. Lo de las pistas de tenis se iban a reformar. Ahora una de ellas, han depositado allí las vallas que se van a poner en el muro de contención que se hizo en la rampa de acceso al polideportivo. Y la otra están jugando habitualmente. En la que tiene las vallas que te digo de madera para la rampa esa, sí que falta toda la valla perimetral que se quitó cuando tenían ahí los contenedores de la obra, cuando se estuvo haciendo el polideportivo, y es la que está inutilizada. Y lo de los cancheros, primera noticia que tengo, sé que han estado liados porque estaban con el tema de los cortes de hierba, que, ¿cómo es? Estaba como la primavera atrasada, no sé qué historias, y bueno, que han andado súper liados con esto. Luego ha venido la antigua Batúa, que le metió una batida general a todo, pero sí que estaban para adelante y para atrás con el tema de la hierba controlándola. Pero primera noticia que tengo, que no han aparecido por ahí, lo que sea. No sé si es que no han entrado y no les han visto, o que han tenido que salir a hacer algún recado, alguna cosa. En teoría deberían de estar allí. Pero bueno, ya te preguntaré, a ver. No sabes los días que ha sido, ¿no, José? ¿Cuándo ha sido en concreto eso? Para saber qué canchera ha estado en qué turno. Concretamente... Parkatu. Nien nuke hau hemen esango. Pasatu jozu datuak, gero bera jakiteko eta egin beharrekoa egiteko. Hori da. Vale, bai. Beste galderarik? A ver, yo tengo que informar un poco, pues,
creo que tengo que informar porque el pleno creo que lo vean, algunas personas lo suelen ver. Y como hay preocupación pues, en algunos padres sobre la situación de los problemas que hay en educación, en el área de educación, pues quería un poco informar lo que hablamos en la comisión el otro día. La semana pasada en la comisión informativa se mencionó el tema de las reparaciones pendientes en la ikastetxea y el alquiler de una cubierta provisional y los vandalismos. Barkatu, Jose, gauza bat esan behar dizut, hau ez da ezitaun, ez eskaera, baina, bueno, ikusita ardura hau dagoela, bueno... A ver, ez badago beste modurik, nik batzordean aipatu nuen gai batzuk, eta gero ja, etortzen denean gai ordena ez da agertzen. Non edo non sartu behar dut, gai hau. Bueno, sartuko dugu gure badozu, uste dute komisioan aipatu genuela, irakurri zenituela 2 mail horiek eta erantzun egin genuen, baina, bueno, bota eta erantzun bera egingo dugu. Bai, venga, bota. A ver, yo quería informar por eso, porque en algún sitio tengo que plantearlo. En la comisión se trató, pensaba que ese texto o algo parecido, o el resumen de ese texto se podía poner en el orden del día del pleno, no se ha puesto, pues digo, pues voy a informar, porque es un tema que preocupa, sobre todo a las personas afectadas. Bueno, parece ser que se quedó de acuerdo que están en vías de solución los 3 problemas que tiene la ikastetxea grandes. El tema del vandalismo es bastante peleagudo y difícil de solucionar, pero bueno, se pondrán todos los medios para evitarlo. Luego, en la Haurreskolak, pues el problema de la limpieza y de las reparaciones pendientes, pues también se trató y parece ser que están en vías de solución. Y en eso estamos un poco, pues más que nada, quiero resumir simplemente lo que se trató, ¿eh? No quería poner más. Y luego tengo otra pregunta. Bai, esan duzun guztia, hori egiten ari gara eta konpontzen ari gara hori guztia. Bai, bota. Bueno, no, ya os una pregunta al margen de esto, ¿eh? Es simplemente sobre la colocación o qué criterios se sigue para colocar los contenedores de recogida de residuos. Ha habido un cambio, de la calle Chasvide se ha cambiado un contenedor y se ha pasado a la Luis Artaza 2. Se ha situado el contenedor de la basura debajo del balcón de una vivienda. No sé si será muy agradable. Hay un tema que nos preocupa, que es que en la licitación en el contrato de la recogida de residuos, un punto pone que cada X tiempo, no me acuerdo si es cada mes, la limpieza de los contenedores. Pero la limpieza solo se hace por fuera y hay que limpiarlos por dentro, que es donde llega el olor, donde emanan olor. Entonces, yo todavía no he visto ningún camión que limpie los contenedores por dentro. Y encima se mueve un contenedor de un sitio, que si estaba mal, pues bueno, está mal, pero para colocarlo debajo de una vivienda otra vez, pues me parece que, pues eso, de Guatemala a Guatepeor. Y no sé qué criterio se sigue. También en algunos otros sitios se han colocado contenedores en la salida de un domicilio. O sea, les deja solo el espacio de la acera, habiendo más espacios alrededor, ¿eh? O sea, que yo no sé qué criterio se sigue, pero yo tendría mucho cuidado con a quién se perjudica cuando se colocan los contenedores, cuando se mueven. Y creo que puede haber alternativas viables, ¿eh? Que no perjudiquen tanto a los vecinos. El criterio es técnico, José, o sea, es el criterio del responsable del contrato, no se hace aleatoriamente, sino se sigue un criterio por diversos motivos y no es en perjuicio de nadie. Evidentemente los contenedores hay que colocarlos en algún sitio y donde hay gente que se siente perjudicada, pues otras personas... esto es complicado de que a todo el mundo le agrade dónde están los contenedores, parece ser. Entonces, como no los podemos sacar fuera del municipio y la limpieza por dentro de los contenedores se va a hacer o mañana o la semana que viene, porque he hablado con el encargado de Enviser. Y sobre eso no te puedo decir nada más. O sea, el criterio, han estado 2 meses haciendo un estudio y bueno, sí es cierto que hay ciertas islas que pueden estar todavía provisionales y se irán poco a poco adecuando. Es algo que se está empezando a hacer. Los contenedores han llegado en abril.
Con lo cual, pues hay gente pues, que se siente muy afectada por tener un contenedor enfrente de su casa y hay gente que se siente muy afectada porque se lo han llevado más lejos. Que ahí poco podemos hacer. Ya, a ver, mi pensamiento es, si en un sitio está mal, no lo pongas en un sitio que esté peor. ¿Me explico? O sea, si está mal enfrente de un comercio o lo que sea, no se lo pongas a otro comercio. Eso es el criterio. O sea, vamos, por lógica, vamos. Lo que no vas a hacer es, uno se ha quejado, pues bueno, se lo endosa a otro y que se queje. No puede ser eso. Eso por un lado. Segundo, me llama la atención que todavía no se limpian los contenedores por dentro cuando lo tienen que hacer una vez al mes, creo. Por no poner a buscar ahora los pliegos de la licitación. Pero creo que es eso. Y aquí no se han limpiado nunca por dentro. Y tienen el olor que tienen. Algunos apestan. En la Icastechea estuvo un contenedor que, bueno, que asustaba arrimarse ahí. Pero bueno, ya hablaré es un tema de cosas concretas, de los puntos concretos donde ha habido quejas y por lo menos que se me han quejado a mí cuando pasas por la calle, te lo dicen. Y entonces, pues yo creo que es un tema que tenemos que mirar. Yo en este tema, aparte de el que ha comentado José, que suele tener un olor a pescado horroroso, luego lo que pasa es que aquí el comodín de los técnicos también me gustaría, porque también ha habido agrupaciones en el cambio, en el que te estuve comentando el otro día, Tamara, se están programando 9 contenedores juntos. 2 amarillos, 2 azules, 2 de basura y todos delante de una vivienda. Entonces, una cosa es que sea una isla de un amarillo, uno gris, uno marrón, uno tal. No, pero 2 como por el tema de la carga a la derecha con la única dirección. Para eso es una isla, Gaby. De todas formas, ¿qué te dijo? Sí, eso es una isla. ¿Qué te dijo Gabriel? Eso es más que una isla, eso es un continente. Tú hablaste con el técnico. ¿Qué te dijo Gabriel? No, habló de metros, pero lo que pasa es que ahí se Pero él te dio una explicación técnica sobre eso. No me convenció para nada. Claro, no te convence, pero eso es otra cosa. Que te convenzca o no, no quiere decir que no esté bien. Bueno, Parkatu, hay doble isla y es un continente. Se están planteando 9 contenedores en un continente. Eso es una agrupación brutal. No es el momento de discutir la ubicación. No es el momento de discutir la ubicación de una isla de contenedores. Yo creo que esto no toca aquí, no procede. Estamos hablando de una isla, continente, llámalo como quieras, Gaby. Estamos hablando de un asunto en concreto. Estamos diciendo, creo que lo ha dicho bien Tamara, hay islas y el comodín del técnico, pues igual no nos parece válido, pero desde luego a nosotros nos parece lo más ecuánime y lo más justo posible, que son ellos los que saben del tema, que no puede ser una decisión política donde se pone un contenedor. Si la isla puede ser correcta, pero en su justa medida. Gaby, yo no voy a discutir desde luego ni con uno ni con dos, porque desde luego no ha sido uno el que lo ha decidido. Todo esto, y además ya te ha dicho Tamara que algunas de las islas que están ahora están todavía por definir. No son fijas, se van a mover, lo ha dicho ya. Lo de la limpieza de los contenedores, ha dicho que mañana se va a limpiar. No recuerdo los pliegos tampoco, la seriedad con la que tenían que limpiarlo. Estaremos al tanto y para que se cumpla. ¿Beste galderarik? ¿Bai, José? A ver, el anterior pleno estuvimos debatiendo a cuenta de la contratación de un servicio de orientación vacacional y pedí un informe. Me ha llegado un informe el otro día y, bueno, nosotros pedíamos un informe, una valoración política por parte del ayuntamiento, una valoración de, pues eso, de cómo se veía este tema, el resultado, pero que haga una valoración el ayuntamiento y luego, pues eso, pues de cara a que no sé si el año que viene habrá otra vez este tipo de charlas o no. Y sobre lo que me llegó, que es el informe que pasa la Unión, creo que pone aquí, que será, me imagino, los organizadores. Me llama la atención 2 cosas. Primero, cartelería. Imprimimos 80 carteles en castellano y euskera. En castellano y euskera. Por cierto, el de euskera tiene una rata.
El signo de interrogación estaba duplicado. Estaba puesto en castellano. Y bueno, pues fuimos colocándolos en puestos estratégicos de Gorliz y de algunos de Plencia. Como comentamos en la primera reunión, aprovechamos los puntos que podían ser de interés para la juventud de Gorliz, como bares y academias de baile. O sea, 17 años es punto de interés para los bares, para los jóvenes. Hay un error de concepto un poco grande ahí. Y luego, el otro punto que me llamó la atención, que es cuando preguntamos a ver por los datos de quién, cuántos habían participado y todo, la única cifra que aparece es el número de personas inscritas al formulario, 20, fue mayor que el número de asistentes. Es decir, los asistentes fue menor de 20. No sabemos más. ¿Cuántas personas fueron? ¿Cuántas repitieron? ¿Quiénes se quedaron a todos los talleres? Ni nada. No sabemos nada de eso. Simplemente nos hemos quedado ahí. Pues las explicaciones las di en el pleno anterior, como tú bien has dicho. Ahora también voy a hacer un apunte. A la jefa de estudios del Instituto de Plencia se le pidió, por favor, por parte de esta empresa, que mandase un email a todos los alumnos, cosa que no hizo. O sea que la colaboración fue un poco escasa, vamos a decir. No sé si el año que viene se repetirá o no. Yo lo que sí sé es que los asistentes, que creo que lo calculé la otra vez, ahora no me he traído los datos porque creo que no tengo que estar hablando de esto todo el rato. La gente con la que habló conmigo, desde luego que se quedó muy satisfecha. Sobre la orientación que había recibido, que en ningún momento fue orientada hacia ninguna universidad privada, sino hacia la universidad pública. Y hubo gente que repitió varias chandas. Es más, los ponentes ofrecieron sus teléfonos particulares por si tenían algún tipo de duda más. Si ponemos el acento en lo de los bares, o porque bueno, pueden poner un ejemplo de si nos la cogemos con papel de fumar, José, pues nos la cogemos con papel de fumar. Pero me parece, no sé, sacarle un poquito punta al lápiz. No, a ver, sí, es lo único que tengo, es lo único que me han dado, es un escrito y eso, y cuando te choca, pues te choca porque al final dices, son jóvenes los que están organizando esto y están tratando con alumnos de bachiller que tendrán 17 años. Dices, bueno, si ponen bares, pues hombre, esto que lo haga una empresa y se equivoque, pero se supone que es un grupo de gente que está trabajando con jóvenes. Por eso digo, que me parece me ha chocado bastante, no solo es la ironía. Y luego, pues que yo la conclusión que saco es que el número de asistentes fueron 6. ¿Por qué no vienen más? Bueno, si fue más, pues es que desde luego no hay más número. Una media entre 3 y 6 jóvenes. Pues eso pues es la única cifra que hay. Que repetían, además. Sí, por eso. Nada más, es decir eso, que pues no sé, no fue una contratación correcta para mí, en mi opinión, y bueno, pues ahí lo único es eso, que no es, el informe no nos sirve poner ese valor, pero bueno, seguiremos adelante, tampoco hay que repetirlo todos los días. La valoración política, yo creo que ya la hicimos en el pleno anterior. La valoración de Tamara era buena y bueno, pues ahora pedisteis un informe adicional, se les ha pedido, os ha facilitado. Tomamos nota de las deficiencias, lo de los carteles en bares, pues bueno, pues vale, tomamos nota, pero bueno, ya veremos si se vuelve a repetir o no. Por cierto, pedimos un informe y coincide que en la fecha de petición del informe y la fecha de llegada de la empresa. Es casualidad, ¿no? Me imagino. Sí. Gehiagorik? Ez badago galdera gehiagorik, amaitutzat emango dugu gaurko osoko bilkurari. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta hurrengora arte. Ondo ibili. Eskerrik asko. Agur. Bai.